Después de despedir a 5 empleadas de limpieza en poco tiempo, el millonario no imaginaba que la siguiente cambiaría todo. Lo que esta mujer hizo con su hija lo dejó sin palabras y transformó por completo su vida. La casa era enorme, con paredes blancas que reflejaban el sol de la mañana, pero por dentro se sentía como un lugar apagado, sin vida. Cada rincón parecía guardar un recuerdo triste, un momento congelado en el tiempo. Había silencio casi todo el día, como si los muebles, las paredes y hasta los pisos supieran que ya nada era como antes. Leonardo se asomó a la ventana de su estudio, con un café ya frío en la mano y los ojos perdidos en el jardín. La alberca tenía hojas secas flotando. Las plantas estaban sin podar desde hacía semanas, y los columpios del fondo no se movían desde que su hija había dejado de salir. Todo en esa casa estaba quieto, igual que él. Desde que murió Camila, su esposa, la vida se había convertido en una rutina pesada. 3 años se habían ido volando, pero para él, cada día pesaba como si fueran 10. La enfermedad la arrastró poco a poco, y él se quedó con una niña de 5 años que no entendía nada, que lloraba en las noches y preguntaba por su mamá al amanecer. Lo peor es que, 3 meses después, la misma enfermedad llegó a Sofía, como si el destino hubiera querido burlarse de ellos. Al principio fue una sospecha, luego una biopsia, después los hospitales, las quimios, las caídas de cabello, los vómitos, las lágrimas, y en medio de todo eso, él, un empresario exitoso que podía cerrar un trato de millones sin despeinarse, pero que no sabía cómo consolar a su hija cuando se sentía mal. Era como si tuviera 2 vidas, la del hombre fuerte en los negocios y la del papá que se sentía perdido en su propia casa. Había contratado 6 empleadas en menos de 1 año. Todas terminaban renunciando o pidiendo cambio de puesto. Algunas lloraban, otras simplemente decían que no podían con la presión. Sofía era una niña noble, pero necesitaba cuidados especiales, paciencia y mucho amor. Y eso, al parecer, no se encontraba fácil en una hoja de currículum. Había contratado agencias, había hecho entrevistas él mismo, había dado mejores sueldos, pero nada funcionaba. Nadie aguantaba más de 2 meses. La última se había ido hacía 3 días, dejando una nota en la cocina que decía: «Lo siento, no puedo más». Leonardo no la culpaba. Aquella mañana, mientras acomodaba unos papeles en su escritorio, escuchó el timbre de la casa. Era raro que alguien llegara sin avisar. Se levantó sin prisa, caminando con esos pasos lentos de quien ya no espera sorpresas. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer de rostro amable, cabello oscuro recogido en una trenza, y una mirada que parecía estar viendo más allá de la entrada. Vestía sencillo, blusa azul claro, jeans y una bolsa de tela colgada al hombro. No parecía nerviosa, pero tampoco confiada. Parecía real. ¿El señor Leonardo Méndez?, preguntó, mirándolo a los ojos. «Sí. ¿Quién eres tú?» «Me llamo Claudia. Me dijeron en la agencia que buscaba una persona para ayudar en su casa. Vine a ver si todavía está disponible el trabajo». Leonardo se quedó mirándola unos segundos, no por desconfianza, sino porque había algo en su forma de pararse ahí, tan tranquila, tan segura sin ser arrogante, que le llamó la atención. Hizo una seña para que entrara. Ella pasó sin mirar alrededor, como si ya supiera que lo importante no eran los lujos, sino lo que se vivía ahí adentro. La llevó hasta la cocina, le ofreció un vaso de agua y le preguntó por su experiencia. Claudia le habló con claridad. Había trabajado en varias casas, cuidando niños, adultos mayores y también personas enfermas. Había aprendido cosas básicas de enfermería, sabía cocinar, limpiar y, lo más importante, tenía paciencia. Leonardo anotó mentalmente cada cosa que decía, aunque por dentro pensaba que no duraría. Ninguna lo hacía. «Le aviso desde ya», le dijo él, cruzando los brazos, «que no es un trabajo fácil. Mi hija tiene cáncer, está en tratamiento y necesita mucha atención. No es solo limpiar o hacer la comida, es estar con ella, jugar si quiere, acompañarla al hospital, todo. ¿Está segura de que quiere esto?» Claudia lo miró sin dudar. «Sí, estoy segura». Él suspiró. Parte de él quería creerle, parte de él ya estaba cansado de intentarlo. La llevó a conocer la casa, los cuartos, el baño de Sofía, la cocina. Al pasar por la habitación de la niña, la puerta estaba entreabierta. Sofía estaba acostada en la cama, mirando una caricatura en la televisión sin mucho interés. Tenía una gorra puesta, y los brazos delgados apenas se notaban bajo la manta. «Hola, princesa», dijo Leonardo desde la puerta. La niña giró la cabeza con una expresión neutra. No estaba enojada ni feliz, simplemente estaba. Leonardo entró y se sentó junto a ella. Claudia se quedó en la puerta. «Ella es Claudia. Va a ayudarnos aquí en la casa».
Sofía no dijo nada. La miró un momento y luego volvió a mirar la tele. Claudia sonrió un poco. «Hola, Sofía. Me gusta tu gorra», le dijo sin acercarse. La niña no respondió, pero por un segundo pareció esconder una pequeña sonrisa. Solo un segundo. Leonardo se quedó mirando esa escena. Era mínimo, casi nada, pero algo se movió. Tal vez. Esa noche, Claudia se quedó. Le dieron un cuarto pequeño en la planta baja. Guardó sus cosas, ordenó su ropa en el closet y luego bajó a preparar la cena. Cocinó una sopa de verduras con fideos y tortillas calientes. Leonardo se sorprendió al verla moverse con soltura en su cocina, como si ya hubiera estado ahí antes. A las 8 subió con una charola y se la llevó a Sofía, que estaba acostada en la cama con los ojos medio cerrados. «¿Tienes hambre?», preguntó con voz tranquila. Sofía negó con la cabeza, pero Claudia no se fue. Se sentó en la silla del rincón y empezó a hablarle de su perro, de un perico que tuvo de niña, de un vecino que le ponía chile a la sandía. Cosas simples. Sofía abrió los ojos. Al rato, terminó comiéndose media sopa. Desde la puerta, Leonardo observaba sin decir nada. Claudia no la estaba forzando. No estaba haciendo esfuerzos falsos. Estaba siendo ella misma, natural, sincera. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que Sofía no lloró para dormir. Y también fue la primera noche en que Leonardo, desde su habitación, no se sintió completamente solo, aunque no lo quisiera admitir todavía. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol se metió por la rendija de la cortina. Claudia ya estaba despierta desde hacía rato. Tenía esa costumbre de empezar el día temprano, sin necesidad de alarma. Se levantó, se acomodó el cabello con una liga y fue directo a la cocina. El silencio en la casa era denso, como si nadie respirara, como si el aire mismo no se atreviera a moverse. Se puso a preparar café, tostadas y huevos con jamón. Mientras cocinaba, revisó con la mirada los detalles de la cocina. Todo estaba en su lugar, limpio, moderno, pero sin alma. Había electrodomésticos caros, pero ninguna nota en el refri, ninguna foto, ningún dibujo de niña pegado con imán. Era una casa bien puesta, pero sola. Cuando Leonardo bajó, vestido ya para salir, olía a café recién hecho. Se detuvo unos segundos en la puerta de la cocina. Claudia ya había servido el desayuno. «Buenos días, señor», dijo ella sin voltear. «Buenos días», contestó él caminando hacia la mesa. No dijo nada más. Se sentó y empezó a comer. Claudia no le habló, no lo incomodó. Se puso a limpiar la estufa, sin hacer ruido, sin meterse en lo suyo. Había algo en ella que no necesitaba adornos. Hacía lo que tenía que hacer, sin exagerar, sin buscar aplausos. Leonardo notó eso. En silencio, claro, como hacía con todo. «¿Cómo dormiste?», le preguntó al final, mientras se levantaba de la mesa. «Bien, gracias. ¿La niña tiene alguna rutina especial en las mañanas?». «Sí. Toma un medicamento después del desayuno. Luego la vienen a revisar los doctores al mediodía. A veces tiene clase en línea si se siente bien, pero casi nunca tiene ganas». Claudia asintió. No hizo más preguntas. Cuando Leonardo se fue, ella subió con una charola pequeña, jugo de naranja natural, pan tostado con mantequilla, un poco de papaya y el jarabe que Sofía debía tomar. Tocó la puerta suavemente y entró. Sofía estaba despierta, con la misma gorra del día anterior, recargada en las almohadas. La tele estaba encendida, pero el volumen bajito. «Buenos días, Sofía. Te traje desayuno. Si no quieres comer todo, no pasa nada. Pero tienes que tomar esto», dijo, mostrándole el jarabe. Sofía la miró, seria. No hablaba mucho, pero observaba con atención. Claudia dejó la charola sobre la mesa de noche, se sentó en el borde de la cama y sacó una cucharita. «¿Sabes qué hacía yo cuando era chiquita para tomarme los jarabes feos? Me tapaba la nariz y pensaba en tamales. ¿Tú tienes un platillo favorito?». Sofía frunció la nariz. No contestó, pero la miró con curiosidad. Claudia hizo la mímica de taparse la nariz y se tomó un sorbo imaginario. «Listo. Ahora tú». Sofía tomó la cuchara, la probó sin hacer gestos, y luego bebió un poco de jugo. Claudia no dijo más. Se quedó sentada, contando una historia sobre un gato que se metía a su escuela cuando ella era niña. Era una historia tonta, sin importancia, pero la forma en que la contaba le sacó una sonrisa a Sofía. Durante el resto del día, Claudia no se despegó de ella. La ayudó a cambiarse de ropa, peinó su cabellito ralo con cuidado, le pintó las uñas de los pies de color morado claro y la dejó elegir la película que verían después de comer. Sofía parecía otra. No reía a carcajadas, pero se notaba más tranquila. Cuando los doctores llegaron para revisarla, ella ya estaba vestida, sentada en una sillita, esperando. Claudia les ofreció agua,
Les preguntó si podía aprender cómo poner la medicina del mediodía, si se podía bañar con ciertas cremas o no. Tomaba nota mental de todo. Era como si lo hubiera hecho antes. En la tarde, Leonardo regresó. Subió directo al cuarto de su hija y se encontró con la escena que le sacó un nudo en la garganta. Sofía dormida en la cama, abrazando un peluche, con las uñas pintadas y una expresión de paz en la cara. Claudia estaba en una silla junto a ella, leyendo una revista vieja de cocina. Al verlo entrar, se puso de pie. ¿Todo bien?, preguntó él, mirando a su hija. Sí. Se cansó después de que jugamos con unas muñecas. Comió casi todo. Tomó el medicamento. Estuvo tranquila. Creo que tiene fiebre bajita, pero ya se lo anoté a los doctores. Leonardo asintió. No supo qué más decir. Se quedó ahí parado unos segundos, sin saber si agradecer o qué. Claudia le dio espacio y salió del cuarto sin hacer ruido. En ese momento, él entendió que ella no estaba fingiendo. Estaba haciendo lo que sabía hacer, y lo hacía bien. Esa noche, en la cena, Sofía bajó a la mesa. Primera vez en semanas. Se sentó en su silla, con su gorra puesta, y preguntó si podía tomar leche con chocolate. Claudia le preparó una taza tibia, y Leonardo se quedó mirándola como si estuviera viendo un milagro. Después de cenar, Claudia fue a lavar los platos. Leonardo se acercó con la taza en la mano. No tienes que hacer todo tú sola. Podemos traer a alguien más que limpie. No se preocupe. A mí no me molesta. Me gusta trabajar con las manos. Me relaja. Sofía no bajaba a cenar desde... Se detuvo. Desde antes. Gracias por eso. No me agradezca a mí. Ella solo necesitaba tiempo y confianza. Los niños sienten muchas cosas, aunque no hablen. Leonardo se quedó en silencio. No supo qué responder. Pero esa noche, mientras cerraba su computadora en el estudio, pensó en esa mujer que había llegado sin aviso, sin promesas, y que ya estaba cambiando el ambiente de su casa. No quería admitirlo todavía, pero lo estaba sintiendo. La diferencia. El sol apenas empezaba a calentar la ciudad, y dentro de la casa se respiraba algo distinto. No era que el dolor hubiera desaparecido, pero había algo en el aire, algo que parecía mover poquito a poquito los rincones donde antes solo había silencio. Desde la cocina, se oía el sonido de la licuadora, el cuchillo cortando fruta, el sartén soltando ese chisporroteo cuando el huevo toca el aceite. Claudia, con su delantal floreado, preparaba el desayuno como si llevara años viviendo ahí. Se movía con ritmo, como si la cocina le hablara. Arriba, Sofía se había despertado sin que nadie tuviera que ir a buscarla. Se quedó acostada unos minutos mirando al techo, abrazando su peluche favorito, el oso con orejas desiguales que una vez le regaló su mamá. Luego se sentó en la cama. No se sentía bien del todo, pero tampoco se sentía mal, solo tranquila, y eso ya era mucho. A un lado de la cama, sobre la silla, Claudia le había dejado doblada una blusa rosa claro con un short cómodo. También un moño azul, ese tipo de detalles que parecían bobos, pero que decían mucho. Cuando bajó las escaleras, paso a pasito, Claudia ya tenía la mesa lista. Le había servido hotcakes pequeños con carita feliz hecha de plátano y fresas, y un vaso de leche con canela. «Buenos días, princesa», dijo Claudia con una sonrisa sincera, sin exagerar. Sofía no dijo nada, pero se sentó sin hacer caras. Claudia le acercó la silla con suavidad, sin invadir. Se sentó frente a ella, solo para acompañarla, sin presionarla. La niña probó un pedazo de hotcake, y luego otro. Al tercer bocado ya no disimulaba que le gustaban. Leonardo bajó unos minutos después, sorprendido al ver a su hija ahí, comiendo en pijama, con el moño azul puesto en la cabeza. Se detuvo en seco y solo las miró. «Hola, papá», dijo Sofía, como si fuera lo más normal del mundo. «Hola, mi amor», respondió él, sonriendo de lado. Se sentó con ellas. Claudia sirvió café, pero no interrumpió la charla breve entre padre e hija. Él le preguntó cómo se sentía, si había dormido bien. Ella contestó bajito, pero sin evasivas. Claudia no dijo mucho más, solo miraba de reojo, cuidando los tiempos, pendiente de cada gesto de la niña. Después del desayuno, Sofía quiso quedarse en la sala. Claudia le armó un rincón con cojines grandes, una cobija ligera y una canastita con libros, crayolas y un cuaderno nuevo que encontró en un cajón. La niña se recostó y empezó a dibujar. Dibujó una casa, un árbol, una niña con trenzas largas. No se parecía a ella, pero tampoco parecía a nadie. Era solo un dibujo feliz. Claudia, sentada en el sillón, tejía algo que ni ella sabía qué sería. Era una forma de mantenerse cerca sin invadir. Sofía la miraba de vez en cuando, como queriendo decir algo, hasta que se animó. «¿Tú tenías mamá?» Claudia levantó la vista.
Tranquila. Sí, todavía la tengo. Vive lejos, pero hablamos seguido. Es brava, pero buena. Sofía bajó la mirada. La mía se fue al cielo. Claudia dejó de tejer. No dijo lo siento, ni qué triste, ni nada de eso. Solo asintió y esperó. A veces no me acuerdo de su voz, dijo Sofía en voz bajita. Es normal, pero sabes que no se te olvida nunca. ¿Cómo te hacía sentir? Eso vive aquí. Y se tocó el pecho. Sofía no respondió, pero después de eso, no volvió a hablar del tema. Siguió dibujando, tranquila. Leonardo, desde el segundo piso, las observaba a través del barandal. No escuchaba la conversación, pero la escena le removió algo por dentro. Su hija estaba hablando, estaba compartiendo. Eso no lo veía desde hacía mucho. Más tarde, Claudia la convenció de que salieran al jardín. Le puso un sombrerito de tela y le ayudó a caminar hasta una silla con sombra. Se sentaron juntas a ver pasar las nubes, a contar mariposas y a reírse porque un pájaro hizo caca justo al lado de la silla. Sofía soltó una carcajada tan fuerte que Claudia también se rió. No fue una risa triste ni forzada, fue limpia. Leonardo, al verlas desde su oficina, bajó sin decir nada y se acercó despacio. Se sentó en otra silla, a unos metros. Escuchó cómo Claudia le decía a Sofía que si podía tener un superpoder, sería el de calentar las tortillas con las manos. La niña se reía más fuerte y le dijo que ella querría volar para ir a ver a su mamá al cielo y regresar sin que nadie se diera cuenta. Leonardo no supo qué decir, solo miró a su hija, tan chiquita, tan frágil, y al mismo tiempo con tanto por dentro. Claudia volteó a verlo sin hablar, como si entendiera que él necesitaba ver eso, vivir ese momento sin palabras de por medio. Al caer la tarde, Claudia le propuso a Sofía hornear galletas. No tenían moldes infantiles, así que improvisaron. Cortaron con vasos, con tapas de plástico y hasta con un cuchillo pequeño. Sofía amasaba con torpeza, pero con ganas. Claudia le ponía un poco de harina en la nariz y ella reía. Leonardo llegó cuando el olor a galletas se había metido en toda la casa. Fue directo a la cocina. Se quedó parado viendo a su hija con el delantal encima, llena de harina, con los ojos brillando. ¿Y esto? Hicimos galletas, dijo Sofía, orgullosa, alzando una bandeja como si fuera un trofeo. ¿Puedo probar? Solo una. Son mías, contestó Sofía seria. Claudia soltó una risita bajita. Leonardo probó una galleta. No estaban perfectas, pero le supieron a gloria, a hogar, a algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, Sofía se durmió rápido. Claudia se quedó un rato sentada en la orilla de su cama, contándole una historia inventada sobre un dragón que no quería echar fuego porque le daba miedo quemar a alguien. La niña se quedó dormida con una sonrisa. Leonardo, desde la puerta, vio todo en silencio. Claudia salió del cuarto sin hacer ruido. «Gracias», le dijo él. «No hay de qué. Hoy fue un día diferente para ella». Claudia lo miró a los ojos. «Hoy fue un día bueno, y vamos a tener más». Leonardo asintió. No sabía si lo decía como promesa, como esperanza, o solo por animarlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, él también quiso creerlo. Ese viernes, el día amaneció nublado. No llovía, pero el cielo tenía ese gris suave que cubría todo como si alguien le hubiera bajado el brillo al mundo. Desde temprano, Claudia notó que Sofía estaba más callada que de costumbre. No era raro, había días así, días en los que parecía que el cuerpo no daba más, que las emociones se quedaban atoradas. Aún así, Claudia no preguntó, no presionó, solo la acompañó. Le preparó una avena con manzana y canela, le puso su taza favorita sobre la bandeja y se sentó en la orilla de la cama mientras la niña comía despacio. «Hoy no tengo ganas de nada», dijo Sofía de pronto sin mirarla. «Está bien, a veces pasa», respondió Claudia, pasándole la servilleta. «No quiero verme al espejo. Me siento fea». Claudia tragó saliva, se acercó más y le acarició la espalda con cuidado, como quien toca una herida sin hacer presión. «No eres fea, Sofía. Estoy pelona. Parezco un niño. No pareces un niño. Eres tú, y tú sigues siendo hermosa, aunque tengas el cabello corto, largo, chino o lacio. Las niñas en internet tienen trenzas, moños, peinados. Yo tengo esta gorra vieja». La miró con los ojos llenos de vergüenza, de rabia contenida. Claudia respiró hondo. No quiso soltarle un discurso, ni hablar de cosas que ella no estaba pidiendo. Solo se levantó y dijo, «Espérame tantito». Bajó rápido al cuarto donde tenía su bolsa. Rebuscó entre sus cosas hasta que sacó una caja de cartón envuelta con un listón. La había traído desde que llegó, sin saber por qué, pero algo dentro le había dicho que la iba a necesitar. Subió otra vez, se sentó en el borde de la cama y puso la caja sobre las piernas de Sofía. «¿Qué es?», preguntó la niña. «Ábrela»,
Sofía soltó el listón. Levantó la tapa con curiosidad y ahí estaba. Una peluca rubia, brillante, con el cabello suave y lacio, como el de una muñeca. No era nueva, pero estaba cuidada. Claudia la había usado en una obra de teatro comunitaria hace años, cuando hacía actividades con niños. La había guardado porque algo en ella le recordaba a los juegos, a las risas, a los días sin miedo. ¿Es para mí? Solo si tú quieres. No es para que te escondas, es para jugar, para que te rías, para que hoy sea un día distinto. Sofía la sacó con cuidado, la miró, la puso sobre su regazo. Luego levantó la vista. Claudia le sonrió. ¿Quieres que te la ponga? La niña asintió con la cabeza. Despacito. Claudia se puso de pie. Sacó un cepillo de cerdas suaves que había dejado en el buró y se lo pasó por la cabeza a la niña, con delicadeza, como si le estuviera acariciando el alma. Luego le colocó la peluca, ajustándola bien. Le puso un pequeño pasador rosa a un lado y se hizo para atrás. «Ven, vamos al espejo». Sofía bajó de la cama. Caminó despacio hasta el espejo de cuerpo completo que estaba al lado del closet. Se quedó ahí parada, en silencio. Claudia no se movió, solo la observaba. Entonces pasó. La niña levantó la cara, se miró con cuidado y se rió. Primero fue una risita chiquita, casi escondida. Luego soltó una carcajada. Tocó el cabello falso con ambas manos. Movió la cabeza de lado a lado. Se hizo una pose graciosa con las manos en la cintura. «Mira, parezco artista de novela», dijo con voz de juego. Claudia rió también. «Sí, y de las buenas». Sofía se puso a hacer caras frente al espejo, a caminar como modelo, a imitar a una cantante que había visto en la tele. De repente, la niña que en la mañana no quería ni levantarse estaba brillando, sin dolor, sin pena, solo siendo niña. Leonardo, que había llegado a casa sin hacer ruido, subía por las escaleras cuando escuchó las risas. No era normal. Se detuvo, caminó despacio hasta la habitación de su hija y se quedó en la puerta, sin entrar, sin decir nada. Solo miró. La escena que vio se le quedó grabada para siempre. Claudia de pie, sonriendo con ternura, viendo a su hija bailar frente al espejo con una peluca rubia que le caía hasta los hombros. Sofía riendo con la boca abierta, los ojos brillando, la voz clara. Leonardo no pudo moverse. Sintió algo en el pecho que hacía mucho no sentía. Era como si se hubiera roto una barrera que llevaba años ahí. Ver a su hija así le cambió algo adentro, porque no era una risa forzada. No era una risa para complacer, era de verdad. Y todo por una simple peluca y la presencia de una mujer que sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo hacer magia sin que nadie lo notara. No entró, se quedó ahí, en silencio, con los ojos húmedos y el corazón temblando. Esa noche, cuando Sofía se durmió con la peluca puesta y un moño nuevo en el buró, Leonardo bajó a la cocina. Claudia estaba lavando los platos, cantando bajito una canción de esas viejitas que casi nadie se sabe. «Claudia», dijo él desde la puerta. Ella volteó. «Gracias». «¿Por qué?» «Por hacerla reír, por recordarme cómo se ve la felicidad». Claudia no dijo nada, solo sonrió. A veces no hacía falta más. El sábado amaneció más tranquilo que de costumbre. En esa casa, donde antes todo era rutina pesada y silencios largos, ahora se sentía otra cosa. No era alegría total, ni tampoco esperanza completa, pero sí algo nuevo, algo tibio, como cuando el sol empieza a salir después de una noche muy larga. Claudia preparaba hotcakes en la cocina con una mano, y con la otra respondía a las preguntas de Sofía, que desde la barra del desayuno no paraba de hablar. «¿Y si me pongo la peluca para salir?», preguntó la niña mordiendo un pedazo de pan. «Claro, si tú quieres. Lo importante es que tú te sientas bien con lo que llevas puesto. ¿Y si en la calle me miran raro? Entonces míralos tú más raro, con ojos de superhéroe». Sofía rió fuerte. Leonardo, que venía bajando las escaleras con su café en la mano, se detuvo al escucharla. Esa risa, todavía no se acostumbraba. Se quedó en el último escalón, observando cómo Claudia se inclinaba para limpiarle una mancha de mermelada en la barbilla, y cómo Sofía no se apartaba como solía hacerlo con los demás. Esa confianza, esa naturalidad, lo estaban tocando más de lo que quería admitir. «Buenos días», dijo al entrar a la cocina. Claudia y Sofía voltearon al mismo tiempo. «Buenos días, papá». «Buenos días, señor Leonardo», dijo Claudia. Se sentaron los tres a desayunar. Era raro, pero al mismo tiempo se sentía tan natural que nadie lo cuestionó. Mientras Sofía hablaba de la película que quería ver en la tarde, Leonardo miraba a Claudia sin que ella se diera cuenta. Había algo en su forma de estar ahí, algo que ya no podía ignorar. No era solo lo bien que trataba a su hija, era cómo llenaba los espacios sin hacer ruido,
cómo conocía los tiempos de la casa sin haberlos estudiado, cómo se notaba que estaba ahí no por necesidad, sino porque quería estar. Más tarde, cuando Sofía se quedó dormida en el sillón con una cobija encima, Claudia aprovechó para doblar ropa en la lavandería. Leonardo pasó por ahí y se detuvo en la puerta. ¿Puedo ayudarte? ¿Usted doblando ropa? No sería la primera vez. Ella se rió, pero le acercó una toalla. A ver cómo le sale el doblez. Leonardo intentó hacer lo mejor que pudo. Claudia lo observaba, divertida. ¿Siempre fue así esta casa?, preguntó ella de pronto. Así como, tan callada. Leonardo bajó la mirada. No, antes no. Cuando Camila estaba viva, esto era un relajo. Siempre había música, gente, Sofía corriendo, pasteles aunque no fuera cumpleaños. Ella llenaba la casa de ruido, del bueno. Y ahora trato de que no se me derrumbe, pero a veces siento que estoy remando solo. Claudia dobló una camiseta con cuidado. No está solo, tiene a Sofía, y a ella todavía le queda mucho amor para dar. Solo necesita a alguien que le ayude a sacarlo. Leonardo asintió. No dijo nada más, pero esas palabras le quedaron dando vueltas en la cabeza el resto del día. Por la tarde, Sofía pidió ver una película en la sala. Claudia preparó palomitas, bajó una manta grande y se sentó con ella. Leonardo pasó caminando y Sofía le gritó: «Papá, siéntate con nosotras, está empezando». Él dudó un segundo, pero luego se sentó al otro lado de Sofía. Era una película de dibujos animados, de esas con canciones pegajosas y aventuras mágicas. Claudia cantaba bajito las partes que se sabía. Sofía repetía los diálogos como si los hubiera memorizado. ¿Y Leonardo? Leonardo solo las miraba. No estaba viendo la película. Estaba viendo a su hija feliz. Y estaba viendo a esa mujer, esa desconocida que en solo unos días había hecho más por su hija que muchas personas en 3 años. Cuando la película terminó, Sofía se quedó dormida con la cabeza recargada en el hombro de Claudia. Leonardo se acercó para cargarla, pero ella levantó una mano. «Déjala tantito, está bien así». Leonardo se quedó quieto. Luego se sentó de nuevo y por primera vez en mucho tiempo no tuvo prisa. Se quedaron los 3 ahí, en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, el que se siente como descanso. Ya de noche, cuando Sofía dormía en su cuarto, Claudia bajó a la cocina a preparar té. Leonardo estaba ahí, con una copa de vino en la mano, mirando por la ventana. «¿No descansa nunca?», le preguntó. «Me gusta el silencio de la noche», dijo Claudia. «Me ayuda a pensar». Leonardo la miró. «¿En qué piensa?». «En que la vida da muchas vueltas. Y a veces, aunque uno no entienda por qué, llegan personas o situaciones que te hacen volver a sentir». «¿Y usted ya dejó de sentir alguna vez?». Claudia se quedó en silencio unos segundos. «Sí, me pasó una vez. Perdí todo lo que tenía. Me quedé vacía. Pero aprendí que el dolor no se va. Se acomoda». Leonardo se acercó un poco más. «¿Y ahora? Ahora siento otras cosas. No sé qué nombre tienen, pero están ahí». Él no supo qué decir, solo la miró. La luz de la cocina era tenue, y el rostro de Claudia se veía sereno, pero no frío. Sus ojos no tenían miedo, pero sí historia. «A veces me pasa algo raro», dijo él. «¿Qué? Cuando la veo a usted con mi hija, me dan ganas de sonreír. Y también me da miedo, mucho miedo». «¿Miedo de qué?». «De volver a sentir, de volver a perder». Claudia bajó la mirada. El amor no es garantía, nada lo es, pero tampoco hay forma de vivir de verdad si uno no se arriesga un poquito. Leonardo se quedó callado. Se dio cuenta de que la conversación se estaba saliendo de control, que ese no era el tipo de charla que uno tiene con alguien que trabaja en su casa, pero no podía evitarlo. No estaba viendo a su empleada, estaba viendo a una mujer que entendía sus heridas sin que él las explicara, y eso, le doliera o no, lo estaba haciendo sentir otra vez. Esa noche, cuando subió a su cuarto, no pudo dormir. Se quedó viendo el techo, recordando cómo Sofía se había reído, cómo Claudia le había dicho que no estaba solo, cómo su voz no era suave por quedar bien, sino porque estaba llena de verdad, y así, sin querer, lo que había empezado como una relación de trabajo, estaba empezando a moverle cosas que ya daba por enterradas, viejas heridas, nuevas emociones, y un corazón que empezaba, sin avisar, a despertar. El lunes empezó con el cielo despejado, pero dentro de la historia, algo empezaba a nublarse. Nadie en esa casa lo sabía todavía, pero desde fuera ya se estaba formando la tormenta. Mientras Leonardo seguía enfocado en recuperar la alegría de su hija, y Claudia se ganaba poco a poco un lugar en sus corazones, había alguien más que acababa de enterarse de su existencia. Y esa persona no estaba feliz, para nada. Daniela Villaseñor era el tipo de mujer que nunca aceptaba perder. De esas que sonríen frente a todos, pero que por dentro están siempre calculando.
Alta, siempre bien vestida, uñas perfectas, cabello planchado como si cada hebra estuviera controlada por contrato. Daniela había sido novia de Leonardo hacía unos años, después de la muerte de Camila. No duraron mucho, pero ella quedó clavada, no tanto por amor, sino por lo que él representaba: poder, prestigio, influencia, un nombre fuerte, un apellido importante, y un hombre que, aunque roto, aún tenía mucho que ofrecer. Después de que terminaron, Daniela había seguido frecuentando algunos eventos de negocios, solo para coincidir con él, pero Leonardo, centrado en su hija y en su mundo cerrado, nunca le dio entrada otra vez, hasta ahora. Una amiga en común, de esas que viven metidas en la vida de los demás, le soltó el chisme mientras tomaban café en un restaurante caro de Polanco. ¿Supiste que Leo tiene nueva empleada? Dicen que la niña está feliz, y él también, aunque no lo diga. Daniela sonrió, pero por dentro sintió un ardor en el pecho. ¿Cómo que feliz? ¿Con quién? ¿Una empleada? No era posible. La idea de que otra mujer, y encima una mujer del servicio, estuviera ocupando ese lugar, le pareció inaceptable. Volvió a su oficina con la mente girando. Llamó a su asistente. Necesito el nombre completo de la nueva empleada de la Casa Méndez. Usa a quien tengas que usar. La información no tardó en llegar. Claudia Gómez, 34 años, nacida en Cuernavaca. Sin redes sociales activas, historial laboral sencillo, y un dato que la hizo fruncir el ceño. Había estado en prisión 2 años. El archivo no daba muchos detalles, solo mencionaba proceso por fraude. Daniela se quedó viendo esa línea como si hubiera encontrado una mina de oro. Con esto la destruyo, murmuró, como si fuera un plan viejo que estaba esperando despertar. Mientras tanto, en casa de Leonardo, las cosas seguían fluyendo. Sofía se levantaba temprano, bajaba sola a desayunar, hablaba más, jugaba, incluso había dibujado un retrato familiar donde aparecían ella, su papá y Claudia. Leonardo guardó ese dibujo como si fuera una reliquia. Esa noche, mientras Sofía dormía y Claudia tejía en la sala, el celular de Leonardo vibró. Era un mensaje de Daniela. Solo decía: «Hola, Leo, tengo algo importante que hablar contigo. Es sobre alguien que vive en tu casa. ¿Nos vemos mañana?» Leonardo frunció el ceño. No respondía a sus mensajes desde hacía meses. Algo no le sonaba bien, pero la curiosidad lo venció. Respondió: «Mañana a las 6, Café Torreón». Al día siguiente se presentó puntual. Daniela ya estaba ahí, esperándolo, con su sonrisa brillante y su perfume caro que llenaba el lugar. Se saludaron con un beso en la mejilla, sin afecto. «Gracias por venir», dijo ella, abriendo su bolso. «¿Qué pasa?» «Vengo a advertirte, Leo. No me lo tomes a mal, pero creo que mereces saber con quién estás compartiendo tu casa. Y sobre todo, con quién está tu hija». Leonardo se cruzó de brazos. «¿De qué hablas?» Daniela sacó una hoja impresa. La empujó hacia él con una uña perfecta. «Claudia Gómez, ¿sabías que estuvo en prisión? ¿Sabías que tiene antecedentes?» Leonardo no dijo nada. Leyó la hoja. Era un documento oficial, con fecha y sello. No era una mentira. «Eso fue hace años», respondió él, serio. «No tiene ninguna orden actual. Está libre. Pero el pasado no se borra, Leo. ¿De verdad confías a tu hija a alguien así? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me importas. Porque esa mujer puede destruir todo lo que has construido. Te está metiendo en su mundo sin que te des cuenta. A ti y a Sofía». Leonardo se levantó sin decir más. «No me vuelvas a buscar. Leo, no seas ingenuo». Él se fue, con el documento en la mano, la cabeza llena de dudas y un enojo que no sabía dónde poner. No era por Claudia. Era por la manera en que Daniela había entrado de nuevo a su vida, usando algo sucio, como siempre. Esa noche, al volver a casa, Leonardo encontró a Claudia en el jardín, leyendo un cuento en voz baja mientras Sofía escuchaba con atención. Se detuvo un momento, observándolas. Había tanto amor en esa imagen, tanta paz, que el papel en su bolsillo empezó a quemarle como si fuera fuego. Después de que Sofía se durmió, bajó al comedor. Claudia estaba lavando una taza. «¿Podemos hablar?», preguntó él. Claudia se secó las manos con calma. Asintió. Se sentaron frente a frente. Leonardo sacó el documento y lo puso sobre la mesa. Ella lo miró. No se sorprendió. «Ya lo sabías, ¿verdad?», dijo él. «Sí, sabía que tarde o temprano saldría, pero preferí no esconderme ni mentir». «¿Por qué estuviste en la cárcel?» «Por confiar en la persona equivocada». Leonardo no la interrumpió. Claudia respiró hondo. «Mi exesposo usó mi nombre para un fraude bancario. Me enteré cuando ya era tarde. No pude demostrar que no sabía nada. Estuve 2 años en prisión. Después salí por falta de pruebas. No fue justo, pero fue lo que me tocó». «¿Y por qué no lo dijiste cuando llegaste?».
porque ya bastante carga trae mi pasado como para ponerla sobre la mesa desde el primer día. Quise ganarme mi lugar por lo que soy ahora, no por lo que viví. Leonardo la miró. No sabía si estaba enojado, triste o simplemente confundido, pero no vio culpa en su rostro. Solo verdad. No quiero que Sofía sufra por esto, dijo él. Yo tampoco. Haría lo que fuera por ella. Silencio. ¿Y si alguien más viene con más cosas?, preguntó él. Entonces que vengan. Yo ya no me escondo. Leonardo se quedó sentado unos minutos más. Luego se levantó y subió a su cuarto sin decir nada. Pero antes de cerrar la puerta, volvió a mirar a Claudia, que seguía sentada en silencio, con los ojos firmes, sin lágrimas ni excusas. La amenaza del pasado había llegado, pero Claudia no iba a huir. Claudia lo sintió desde temprano. No es que Leonardo la tratara mal, ni que le hablara diferente, pero sí se notaba algo raro. Algo en su mirada había cambiado. Era como si ya no pudiera verla igual, como si detrás de cada cosa que hacía ahora también estuviera el recuerdo de ese documento, la verdad que ella había querido dejar atrás, y que Daniela se encargó de poner sobre la mesa. El desayuno fue más callado que otros días. Sofía no lo notó. Seguía emocionada por enseñarle a su papá un dibujo nuevo, una casa con jardín, perro, columpio y 3 figuras. Ella, su papá y Claudia, todos con sonrisas grandes. Leonardo sonrió con ella, la abrazó, pero Claudia alcanzó a notar que no la miró directamente. Lo sintió, como un aire frío entre los dos. Después de dejar a Sofía en su clase en línea, Claudia se quedó sola en la cocina. Lavaba platos, limpiaba la mesa, ponía orden, pero su cabeza no paraba. Sabía que Daniela no iba a quedarse quieta. Mujeres así no atacan solo una vez. Lo sabía por experiencia. Las había conocido en otros trabajos. Las había enfrentado antes. Y aunque no se sentía débil, sí sentía que algo dentro empezaba a apretarse. Como si esa vida que estaba empezando a construir, pasito a pasito, pudiera venirse abajo con solo una llamada. A media mañana, el celular de Claudia vibró. Número desconocido. Dudó un segundo, pero contestó. «Bueno, ¿Claudia Gómez?», dijo una voz de mujer, seria, firme. «Sí, ¿quién habla?». «Te habla Lidia Ramos. Trabajo en el área de recursos humanos de Grupo Villaseñor». Claudia se quedó en silencio. Sabía perfectamente quién era esa empresa. El apellido era suficiente. «Disculpe, no entiendo por qué me llama». «No te preocupes. Es solo una llamada informativa. Nos llegó tu nombre por medio de una revisión de historial, y queríamos confirmar tu identidad para validar unos datos de antecedentes. ¿Podrías acercarte mañana a nuestra oficina?». Claudia tragó saliva. «¿Esto tiene que ver con el señor Leonardo Méndez? Solo estamos haciendo un procedimiento de rutina». «¿A qué se refiere con rutina?». «Yo no he aplicado a ningún empleo con ustedes». La mujer no respondió. Solo repitió la dirección y colgó. Claudia se quedó con el celular en la mano, mirando el piso. El corazón le empezó a latir más rápido. No por miedo a que descubrieran algo que ya no supieran, sino porque entendía cómo funcionaban esas jugadas. La estaban acorralando, no con gritos, no con amenazas, con palabras bonitas y llamadas de rutina, que en realidad solo servían para avisarte que estabas bajo la lupa. Ese mismo día, mientras Sofía dormía una siesta, Claudia bajó al cuarto de servicio. Abrió su maleta y sacó una caja pequeña de madera donde guardaba sus papeles personales. Acta de nacimiento, certificados viejos, una carta escrita a mano y un sobre más delgado que los demás. Lo abrió. Dentro, la resolución oficial donde se declaraba que no había pruebas suficientes en su contra, y también un recorte de periódico donde salía su nombre junto a la palabra fraude. Esa nota vieja todavía le dolía más que todo lo demás, porque ahí estaba su cara, su nombre completo, y un titular que la marcó para siempre. Guardó todo de nuevo, cerró la caja y se sentó en la cama. Se quedó ahí un rato largo, sin hacer nada. No lloró, no se dejó caer, pero tampoco podía fingir que no pasaba nada. Al otro día, en la mañana, justo cuando terminaba de arreglar la habitación de Sofía, llegó un sobre sin remitente a la entrada de la casa. El chofer lo encontró tirado junto al portón. Claudia lo recibió de manos del jardinero. No tenía sello, ni nombre, ni nada. Solo decía Claudia Gómez, en tinta negra. Lo abrió en la cocina, sola. Adentro había una impresión en hojas blancas. Eran capturas de su ficha penal, viejas, pero ahí estaban. Su rostro en blanco y negro, su número de interno, su firma, y un mensaje escrito con marcador rojo en la última hoja. ¿Crees que puedes ocultar esto para siempre? Claudia respiró hondo. No gritó, no se quebró, pero ese momento fue como si alguien le hubiera puesto una piedra más en la espalda. Esa tarde, fue ella la que pidió hablar con Leonardo. Él estaba en su estudio. Claudia entró sin rodeos,
con las hojas en la mano. Esto lo dejaron hoy en la entrada. Leonardo tomó el sobre. Lo revisó sin decir nada. No es nada nuevo, dijo él. No, pero sí es una advertencia. Y creo que tú ya sabes de parte de quién viene. Leonardo asintió. No la miró. Claudia se cruzó de brazos, firme. Yo no vine aquí a ocultar lo que soy. Vine porque necesitaba trabajar, sí, pero también porque encontré algo más. Algo que me hizo quedarme. Tu hija, esta casa. Y tú. Leonardo la miró entonces. Por fin. No con desprecio. No con miedo. Con duda. Con un torbellino de emociones que no podía esconder. No quiero que esto se vuelva un problema para ti, dijo él. ¿Y para ti no lo es? Silencio. No, respondió él, casi sin pensarlo. Entonces decide, porque si vas a tenerme aquí con la sombra de esa mujer encima, mirando todo lo que hago, cuestionando cada cosa, yo no me pienso quedar. Leonardo se acercó un poco más. Claudia, no es tan fácil. No, no lo es, pero yo no tengo nada más que perder. Y no me voy a dejar aplastar por alguien como Daniela. No otra vez. Leonardo vio en ella una fuerza que lo desarmó, una honestidad que lo golpeó de frente. ¿Tú sabías que esto iba a pasar? Desde el primer día, pero también sabía que valía la pena intentarlo. Leonardo respiró hondo. Luego, sin decir más, le entregó de vuelta el sobre. Nadie más va a poner en duda lo que tú haces por Sofía, ni por mí. ¿Está claro? Claudia bajó la vista, solo por un segundo. Luego asintió. Está claro. Esa noche, mientras Sofía dormía, y la casa se llenaba de silencio otra vez, Claudia miró por la ventana del cuarto de servicio. El cielo estaba nublado otra vez, pero esta vez no se sintió sola. Ahora sabía que alguien quería borrarla, pero también sabía que no se iba a dejar. Esa noche llovía, no fuerte, pero sí constante, de esas lluvias que no hacen ruido, pero que mojan todo poco a poco, como si el cielo estuviera llorando despacito. En el cuarto de arriba, Sofía ya dormía. Leonardo también se había retirado temprano, después de una videollamada larga con unos socios. La casa estaba en silencio otra vez, pero no ese silencio triste de antes. Era un silencio distinto, como cuando todos descansan después de un día pesado. Claudia estaba sentada en su cama, con una cobija sobre los hombros y una cajita de metal en las piernas. La había tenido guardada desde que llegó, pero nunca se había atrevido a abrirla ahí. Esa noche, no supo por qué, pero algo le dijo que era momento. Destapó la caja con cuidado, como si fuera frágil. Adentro había pocas cosas. Una cadena con una cruz pequeña, un dibujo hecho con crayones, un recibo de hospital doblado y una fotografía gastada por el tiempo. En la foto aparecía ella, más joven, con el cabello recogido y una bata blanca. En sus brazos, una bebé de ojos enormes, sin cabello, con una manta amarilla. Al fondo, una pared blanca con letras coloridas. Casa Hogar San Benito. Claudia miró esa foto largo rato, como si se le fuera la vida en esos detalles. Luego la besó y la guardó de nuevo. Minutos después, subió con paso lento al cuarto de Sofía. Abrió la puerta con cuidado, como siempre. La niña dormía con la peluca puesta, abrazando su peluche y con una sonrisa apenas dibujada. Claudia se sentó en la silla del rincón, sin hacer ruido. Se quedó mirándola largo rato, con los ojos llenos de algo que no era tristeza, pero sí algo profundo, algo que no se podía explicar con palabras fáciles. «No sabes cuánto te he pensado», murmuró en voz bajita. «No sabes cuánto me costó quedarme callada». Sofía no se movió. Claudia bajó la mirada y se llevó una mano al pecho. «Y no es por miedo, es porque quise hacerlo bien. Quise ganarme tu cariño por lo que soy, no por lo que fui, ni por lo que tú fuiste para mí». Se levantó despacio, besó su frente y salió del cuarto con cuidado. Horas más tarde, Sofía despertó de una pesadilla. No gritó, solo se sentó en la cama, con la frente sudada y la respiración agitada. Apretaba el peluche con fuerza. Claudia subió corriendo en cuanto escuchó el crujido de la cama. Abrió la puerta sin avisar. «¿Todo bien?» Sofía asintió con la cabeza, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. «Soñé que mi mamá me dejaba en un lugar y no volvía nunca». Claudia se acercó, le acarició el rostro y se sentó a su lado. «Fue solo un sueño. No pasó. Aquí estás, y estás a salvo. ¿Tú crees que mi mamá todavía me ve? Yo creo que sí. Y que sonríe cuando te ve reír, cuando te ve luchar. Eres muy valiente, Sofía. ¿Tú tienes hijos?» Claudia se quedó en silencio unos segundos. No esperó esa pregunta. Le dolió en una parte del pecho que tenía años sin tocar. «Tuve una pérdida hace muchos años. Era muy joven, y desde entonces no he podido». Sofía bajó la mirada. No sabía bien qué significaba eso, pero entendía que dolía. «Pero después tuve la oportunidad de cuidar a una bebé», agregó Claudia con voz suave. «En una casa hogar, solo unos meses. La cargaba, la alimentaba, la dormía en mis brazos. Nunca la olvidé.
¿Y qué pasó con ella? Claudia tragó saliva. Fue adoptada por una pareja hermosa. Se veían tan felices que entendí que tenía que dejarla ir. Sofía no dijo nada. Se le cerraban los ojos otra vez. Claudia la acomodó entre las sábanas, le quitó la peluca con suavidad y le acarició la cabeza. Luego, sin pensarlo, le cantó una canción bajita, una que ya no recordaba haber cantado desde entonces. Duérmete, niña, duérmete ya, que si no viene el coco y te llevará. Sofía se quedó dormida en segundos. Claudia se quedó unos minutos más, con la mano en su frente. Le temblaban los dedos, pero no se movía. En la planta baja, Leonardo bajó a tomar agua. Desde la cocina, escuchó un leve canto. Subió unos pasos, en silencio, y se detuvo. Vio a Claudia, sentada junto a su hija, cantándole bajito. No quiso interrumpir, no quiso entrar. Se quedó ahí, sintiendo cómo esa imagen le movía todo por dentro. No sabía qué pasaba entre él y Claudia. No lo podía nombrar, pero sí sabía que, en ese momento, no quería que ella se fuera nunca. Cuando Claudia bajó más tarde, se encontró con Leonardo en la sala. Él estaba en el sofá, con una taza en la mano. ¿Está bien?, preguntó él. Sí, solo tuvo una pesadilla. Leonardo asintió. La escuché cantando. No me había dado cuenta. Mi esposa también le cantaba esa canción. Igualito. Claudia bajó la mirada. Es una canción que no se olvida. Leonardo la miró. Quería preguntarle algo. Tenía 1000 cosas en la cabeza, pero no dijo nada. Solo la observó mientras ella se sentaba al otro lado del sillón. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo él después de un rato. Sí. ¿Qué fue lo que más te dolió de tu pasado? Claudia se quedó pensando. Perder el derecho a explicar quién soy. Que me juzgaran por una historia que no escribí. Leonardo asintió. Entendía perfectamente ese sentimiento. A veces pienso que tú llegaste a esta casa para algo más, dijo él, con voz baja. Tal vez. Y no me refiero a trabajar. Claudia lo miró, no con sorpresa, sino con calma. Yo también lo he pensado. No se dijeron más. Pero esa noche, aunque ninguno lo supiera aún, algo cambió entre ellos. Una puerta se abrió. Y del otro lado, todavía quedaban verdades por descubrir. Leonardo tenía la cabeza hecha un nudo desde hacía días. No lo decía, pero se notaba. Comía en silencio. Revisaba documentos que no necesitaban revisión. Se encerraba en su oficina con más frecuencia, y a veces salía con una expresión que ni él sabía explicar. Claudia lo sentía. No se lo preguntaba de frente, pero lo percibía en cada gesto, en cada pausa larga antes de responder, en cada mirada que duraba un segundo más de lo normal. A pesar de eso, la casa seguía con ritmo. Sofía estaba más animada. Había vuelto a dibujar. Se bañaba sin quejarse. Incluso una noche pidió que la dejaran quedarse despierta para ver una película de miedo. Claudia le dijo que solo si prometía no dormir con la luz prendida después. La niña se lo prometió, pero igual acabó abrazada a su peluche en medio de la noche. Ese miércoles, por la tarde, Leonardo recibió un mensaje de Daniela. Otro más. Llevaba ignorando varios, pero esta vez lo leyó. Decía, no es chantaje, es una advertencia. Si no quieres sorpresas más adelante, ven a verme hoy. Media hora. Te prometo que no vas a arrepentirte. Leonardo dudó unos minutos. Luego, con un gesto seco, tomó las llaves y salió sin decirle a nadie. Manejó hasta un restaurante de esos elegantes, con ventanales grandes y meseros que hablaban bajito. Daniela ya lo esperaba, como siempre, con un vestido caro y una copa de vino en la mano. No te tomes la molestia de sentarte si vas a empezar con lo mismo, dijo él, antes de que ella abriera la boca. Solo escúchame. Esta vez no vengo a hablar de mí, ni de nosotros. Vengo a abrirte los ojos. Leonardo se sentó, con el ceño fruncido. Daniela sacó un sobre amarillo del bolso. Lo puso sobre la mesa, sin prisa. ¿Te acuerdas de Ricardo Esquivel? Leonardo lo pensó unos segundos. El que estafó a varias personas hace años. ¿Ese Ricardo? Exacto. Un estafador profesional. Engañó a bancos, empresas, hasta a su propia familia. Estuvo años haciendo fraudes con identidades falsas. Fue detenido, pero le costó trabajo a la policía armar el caso. Leonardo la miraba, impaciente. ¿Y qué tiene que ver eso con Claudia? Daniela empujó el sobre hacia él, porque Claudia fue su esposa. Leonardo abrió el sobre. Adentro había copias de documentos judiciales, fotos de archivo, nombres vinculados. Todo era real. Todo tenía sello oficial. Claudia Gómez había sido investigada como parte de una red de estafas que su entonces esposo manejaba desde dentro de una empresa financiera. Aunque después fue liberada, los papeles decían que durante 2 años estuvo bajo vigilancia por supuesta complicidad. Había quedado libre por falta de pruebas, pero su nombre seguía manchado en varios sistemas. No estoy diciendo que ella sea culpable, pero si se metió con alguien como Ricardo,
o no vio lo que pasaba, o fue parte. En cualquiera de los dos casos, ¿eso es lo que quieres cerca de tu hija? Leonardo dejó los papeles sobre la mesa. No supo qué decir. Daniela sonrió, como si ya supiera que había ganado. Leo, no es personal. Yo solo quiero evitar que termines en otro escándalo. Tu hija no merece pasar por eso. Y tú tampoco. Él se levantó sin mirarla a los ojos. Se fue del restaurante con la cabeza llena de ruido. Manejó despacio, muy despacio. Cada semáforo parecía más largo de lo normal. Su corazón no estaba tranquilo. Algo dentro de él se negaba a creer que Claudia fuera como esos papeles querían pintarla. Pero también sabía que tenía que enfrentarla. No podía quedarse con la duda. No ahora. Esa noche, cuando volvió a casa, la encontró en la cocina, preparando un té. Claudia le sonrió al verlo, pero él no devolvió la sonrisa. Eso fue lo primero que ella notó. ¿Todo bien? Tenemos que hablar, dijo él, directo. Ella dejó la taza sobre la mesa. Ya sé de qué se trata, respondió sin rodeos. ¿Te lo dijo Daniela? Leonardo asintió. Me dio documentos, fotos, fechas. Todo encaja con lo que tú me contaste. Pero hay cosas que no dijiste. Te conté lo que viví, no lo que aparece en los expedientes. Fuiste esposa de un estafador, dijo él, con la voz más baja de lo normal. Sí, lo fui. Tenía 26 años. Me enamoré de alguien que parecía perfecto. Me dijo que tenía un negocio propio, que era honesto, trabajador. Me hizo sentir segura. Y yo le creí todo. ¿Y nunca supiste nada? No. Y cuando empecé a sospechar, ya era tarde. Usó mis cuentas, mis datos, mis firmas. Me enteré cuando me arrestaron. Me trataron como cómplice porque los documentos estaban a mi nombre. Pero los papeles dicen que estuviste bajo vigilancia incluso después. Claro que sí, porque aunque me soltaron por falta de pruebas, el sistema no olvida. Para muchos sigo siendo culpable solo por haber estado cerca, y eso no se borra con un papel. Leonardo se pasó las manos por la cara. Estaba confundido, enojado, no con ella, sino con la situación. ¿Por qué no me lo dijiste todo desde el principio? Porque nadie lo hace, porque si tú hubieras sabido eso el primer día, ni me habrías dejado entrar por la puerta. Y yo quería ganarme un lugar, no por lástima, no por pena, por lo que soy ahora, por lo que hago, por cómo trato a tu hija. Leonardo la miró a los ojos. En ellos no había miedo, ni excusas, ni súplica, solo verdad, cruda, directa, como ella. Me cuesta procesarlo, dijo él sin suavizar el tono. Y está bien, no te pido que confíes ciegamente, pero tampoco me pidas que borre algo que ya viví, porque eso me marcó, me hizo más fuerte, más cuidadosa, más humana. Un silencio pesado llenó la cocina. Solo se escuchaba el golpeteo suave de la lluvia en los cristales. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Claudia. No, respondió él, rápido, casi sin pensarlo. Pero necesito tiempo. Tómalo. No estoy aquí para forzarte. Claudia tomó su taza de té y salió de la cocina sin hacer ruido. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Se sentó en el sillón del estudio, con las hojas que Daniela le había dado extendidas sobre la mesa. Las volvió a leer una por una, pero no encontró en ellas lo que sí había visto en Claudia: amor genuino por su hija, paciencia infinita, valentía para mirar al pasado sin esconderse. Y en ese momento, entendió que, a veces, las verdades más dolorosas también eran las que más te acercaban a la persona real que tenías enfrente. Los días siguientes fueron incómodos. No había gritos, ni peleas, ni miradas duras. Todo seguía su curso. Sofía se levantaba a la misma hora. Desayunaban juntos. Claudia hacía su trabajo como siempre, pero el ambiente tenía algo distinto. Como cuando sabes que alguien está pensando demasiado, pero no dice nada. Así estaba Leonardo, con la cabeza llena de cosas, dando vueltas por dentro, pero sin soltar ni una palabra. Claudia, por su parte, no insistía, no preguntaba, no buscaba explicaciones que él no estaba listo para dar. Solo se mantenía firme en lo suyo, sin forzar nada, pero claro que lo sentía. Sentía esa distancia que, aunque invisible, pesaba, y cada día que pasaba, dolía más. Leonardo se iba al trabajo y regresaba más tarde que antes. A veces entraba directo a su oficina, otras se encerraba en su cuarto. Pero lo que más marcó la diferencia fue una noche en particular, cuando Sofía se acercó a él mientras él revisaba unos papeles. «Papá, ¿Claudia se va a ir?» Leonardo alzó la vista de golpe. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ya no platican como antes, ya no se ríen, y ella se ve triste». Leonardo tragó saliva. No se va a ir, solo hemos estado ocupados. A mí no me mientas, papá. Yo sé cuando pasa algo, y tú ya no la ves igual». Eso fue un golpe directo, no por el tono, sino por la verdad. Su hija, con solo 8 años,
Le estaba diciendo en la cara lo que él llevaba días fingiendo que no pasaba. Y lo peor es que tenía razón. Esa misma noche, Leonardo se encerró en su estudio. Se sentó frente a su escritorio, apagó la computadora y se quedó ahí, en silencio, mirando la nada. Tenía los papeles sobre Claudia guardados en un cajón. Los sacó, los leyó por tercera vez, y luego los dejó sobre la mesa, como si ya no tuvieran poder. Se preguntó muchas cosas. ¿Por qué le molestaba tanto lo que había descubierto? ¿Era miedo? ¿Desconfianza? ¿Orgullo? Claudia nunca le había mentido. Nunca le ocultó el pasado por conveniencia. Solo había decidido no cargarlo desde el principio. Y aún así, se lo dijo cuando fue necesario. Sin rodeos, sin drama. Entonces, ¿por qué no podía soltarlo? Pensó en Daniela, en cómo había aprovechado ese dato para dividir, en cómo siempre fue así. Controladora, posesiva, calculadora. Pensó en lo fácil que era juzgar desde un lugar limpio, sin manchas, pero luego pensó en él mismo. ¿Acaso no había cometido errores? ¿No había fallado también? ¿No había cerrado su corazón durante años por miedo a perder otra vez? Recordó la primera vez que vio a Claudia peinando a su hija. La sonrisa de Sofía al usar la peluca. La risa que soltó cuando comieron galletas mal horneadas. El dibujo con los tres juntos. ¿Eso valía menos que un error del pasado? ¿Ese amor genuino merecía desconfianza? Se levantó de golpe. Salió del estudio y caminó directo al cuarto de servicio. Claudia estaba ahí, sentada en la cama, leyendo un libro viejo con la luz tenue de una lámpara. Cuando lo vio entrar, se puso de pie, con una expresión que no sabía si era preocupación o resignación. ¿Todo bien?, preguntó ella. Leonardo no respondió de inmediato. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella. Necesito hablar contigo, pero esta vez necesito hablar de verdad, sin vueltas. Claudia asintió. Se sentó de nuevo en la cama, pero esta vez al borde, como si se preparara para lo que viniera. Desde que supe lo de tu pasado, no he dejado de pensar, no en lo que hiciste o no hiciste, sino en cómo me hizo sentir a mí. Y me enojé, dijo Leonardo, caminando despacio por el cuarto. Me enojé porque todo parecía estar yendo bien, porque Sofía estaba feliz, porque yo estaba empezando a sentir cosas que no quería sentir, y cuando apareció esa información, fue como una excusa perfecta para frenarlo todo. Claudia lo escuchaba, sin moverse, con el corazón acelerado, pero el rostro sereno. ¿Y sabes qué me di cuenta?, siguió él, que usé ese pasado como un escudo, porque confiar otra vez me da miedo, porque enamorarme otra vez me da miedo, y porque pensar que mi hija pueda querer a alguien como tú, con todo lo que arrastras, me pone a prueba. Se detuvo frente a ella, pero también me di cuenta de que el juicio que he estado haciendo estos días no ha sido sobre ti, ha sido sobre mí, sobre mis propios límites, sobre mis propios prejuicios. Leonardo, murmuró ella, pero él levantó una mano. Déjame terminar. No te estoy pidiendo que me perdones por dudar, ni que olvides lo que pasó. Solo quiero decirte que, a pesar de todo lo que hay en esos papeles, yo sé quién eres hoy, no por lo que dice tu pasado, sino por lo que veo cada día, por cómo cuidas a Sofía, por cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta, por cómo estás aquí, sin exigir nada. Claudia no pudo contener las lágrimas, no lloraba fuerte, solo dejó que se le escurrieran, sin esconderse. Yo no vine a cambiar tu vida, dijo ella, ni la de Sofía, solo vine a trabajar, y encontré algo que no buscaba, cariño, familia, algo que pensé que no merecía. Leonardo se sentó a su lado, no la tocó, no la besó, solo le tomó la mano, con firmeza. No tengo todas las respuestas, pero lo que sí sé es que no quiero seguir alejándome de lo que ya estaba empezando a sanar. Claudia lo miró, sus ojos se encontraron. No había euforia, no había prisa, solo dos personas heridas, eligiendo quedarse, eligiendo confiar. Gracias, dijo ella, en voz bajita. Gracias a ti, por no irte cuando tuviste 1000 razones para hacerlo. Esa noche, Leonardo volvió a dormir sin ruido en la cabeza, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había dejado de juzgar y había empezado a ver. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era distinto, pero todavía no se podía decir que era ligero. Había algo entre Leonardo y Claudia que se sentía más claro, más limpio. Habían hablado, se habían escuchado, y aunque todavía no sabían qué iba a pasar con lo que sentían, al menos ya no estaban huyendo, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Porque había alguien más que había estado observando desde el principio, una niña que, aunque pequeña, entendía más de lo que los adultos creían. Sofía. Claudia estaba en la cocina, preparando huevos con jamón y pan tostado. Tenía música bajita en el celular, una canción de esas que se oyen en todas partes, y cantaba mientras movía el sartén.
Sofía entró en pijama, con su peluca mal puesta, como si se le hubiera resbalado mientras dormía. «Buenos días», dijo con voz fuerte. «Hola, princesa», respondió Claudia sonriendo. «¿Quieres jugo o leche?» «Leche con chocolate», dijo la niña sentándose en la barra. Claudia se la sirvió en su taza favorita. Sofía empezó a mover las piernas bajo el banco, de un lado al otro. «¿Y mi papá? Creo que todavía está en su cuarto». ¿Se enojaron otra vez? Claudia se detuvo en seco. No se lo esperaba. Giró despacio hacia la niña. «¿Quién dijo que nos enojamos?» «Yo lo noté», respondió Sofía, como si fuera lo más obvio del mundo. Ya no se miraban. Tú estabas seria, y él también. Claudia se acercó y apoyó las manos sobre la barra. A veces los adultos tienen cosas que pensar. Eso no significa que estén peleados. Solo están procesando. Mi mamá decía que cuando uno siente cosas, es mejor hablarlas que guardarlas. Claudia se quedó callada. Esa frase la tocó más de lo que quiso admitir. En ese momento, Leonardo bajó las escaleras. Traía la camisa mal abotonada y el cabello un poco despeinado, como si se hubiera quedado despierto pensando toda la noche. Saludó con un simple «buenos días». Se sirvió café y se sentó frente a ellas. «Papá», dijo Sofía mirándolo directo. «¿Puedo decir algo?» Leonardo se acomodó en la silla, sorprendido por el tono. «Claro, dime. No quiero que Claudia se vaya». Ambos adultos la miraron, sin saber qué responder. «No he dicho que se vaya», dijo Leonardo. «Pero se siente como si estuviera a punto de pasar, y no quiero, porque me cae bien, me cuida, me hace sentir bonita y segura». Claudia tragó saliva. «Yo también te quiero, Sofía. Entonces, ¿por qué parece que algo malo va a pasar?» Leonardo dejó la taza en la mesa. Se inclinó un poco hacia ella. «Sofía, a veces, los grandes tenemos miedo, no porque alguien haya hecho algo malo, sino porque arrastramos cosas del pasado que nos hacen dudar». ¿Claudia hizo algo malo? Claudia quiso intervenir, pero Leonardo levantó la mano suavemente. «No, Claudia no hizo nada malo contigo. Al contrario, ha sido lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. Entonces, ¿por qué dudas de ella?» Esa pregunta cayó como piedra. Leonardo la miró. Luego miró a Claudia. Y por primera vez, habló con total sinceridad frente a su hija. «Porque yo no sabía todo sobre su vida antes de venir aquí. Me enteré de cosas. Y al principio me dio miedo. Pero después entendí que todos tenemos un pasado. Y que lo importante no es lo que alguien hizo hace años, sino lo que hace ahora, hoy». Sofía bajó la mirada y se quedó en silencio. Luego se bajó del banco y caminó hacia Claudia. Le dio un abrazo fuerte, sin decir nada. Claudia le devolvió el abrazo, apretándola con fuerza. «Yo ya tengo mamá en el cielo», dijo la niña con voz baja. «Pero a veces siento que tú también eres un pedacito de mamá para mí». Leonardo no pudo decir nada. Sintió que se le cerraba la garganta. Nunca había escuchado algo así salir de la boca de su hija. Era tan puro, tan real, que dolía bonito. Claudia se agachó para ponerse a la altura de Sofía. «Tú no sabes lo que significa eso para mí. Gracias por confiar en mí, aunque no tenga alas ni corona. Tienes corazón, y eso basta», dijo Sofía, y se fue corriendo a buscar su cuaderno de dibujos como si nada hubiera pasado. Leonardo se acercó a Claudia. No la tocó, no le habló fuerte. Solo le dijo: «Yo la crié, pero ella ve cosas que ni yo alcanzo a ver». Claudia asintió. «Los niños no juzgan, solo sienten, y lo que siente por ti es amor». Claudia quiso decir algo, pero no pudo. Tenía los ojos húmedos. «¿Puedo seguir aquí, Leo?», preguntó, con voz bajita. «No solo como trabajadora, como alguien que está intentando construir algo nuevo, desde cero, con ustedes». Leonardo se le acercó un poco más. «Sí, quédate. No porque mi hija te necesita. Quédate porque yo también quiero que te quedes». En ese momento, Sofía gritó desde la sala: «¡Claudia! ¡Ven a ver lo que dibujé!». Claudia secó rápido sus lágrimas con la manga. «Voy, mi amor». Y fue, porque ahora ya no era solo parte del día a día. Ahora era parte de la historia. Daniela estaba convencida de que tenía el control. No era la primera vez que manipulaba, ni la primera vez que usaba información para destruir a alguien. Para ella, Claudia era un estorbo, un bache en el camino que había que quitar con elegancia, sin mancharse las manos, pero con precisión quirúrgica, y estaba segura de que ya lo había logrado. Después de aquella cita con Leonardo, donde le había soltado los documentos y las advertencias, se fue a su oficina sintiéndose triunfadora. Desde el piso 15 del edificio donde tenía su consultora, llamó a su asistente y le pidió una botella de vino caro. Esa noche pensaba celebrar. Tenía agendada una cena con un inversionista extranjero que quería asociarse con Grupo Villaseñor para un nuevo proyecto tecnológico, algo millonario, algo grande. Lo que no sabía era que esa noche su jugada se iba a voltear.
y fuerte. Mientras Daniela alzaba su copa con autosuficiencia, en la casa de Leonardo se vivía otro ambiente. Sofía dormía tranquila, con su peluca nueva al lado de la almohada. Claudia tejía en silencio en el sofá. Leonardo revisaba unos papeles en su estudio, pero no eran de negocios. Eran los papeles del pasado de Claudia, los mismos que Daniela le había dado semanas atrás. Pero esta vez no los veía con duda. Los veía con ganas de entenderlo todo, de ir más allá. En eso, recibió una llamada. Era Javier, un viejo amigo suyo, abogado penalista, alguien en quien confiaba desde hacía años. Leonardo lo había contactado para verificar los antecedentes reales de Claudia, por fuera de los documentos manipulados que Daniela le había entregado. La voz de Javier sonaba seria, pero firme. «Leo, ya tengo todo. Y tu amiga Daniela no solo buscó información privada sin orden judicial, sino que además pagó a una excompañera mía para sacar archivos sellados. Eso es ilegal, Leo, y no es poco». Leonardo se quedó en silencio. Claudia quedó libre por falta de pruebas. Jamás tuvo condena. El nombre del estafador es Ricardo Esquivel. Sí, pero ella fue víctima, no cómplice. Los documentos que te entregaron están manipulados para mostrar solo lo que conviene. ¿Se puede hacer algo legal contra eso? Sí. Si Claudia quiere, puede denunciar. Y no solo eso. El socio de Daniela, un tal Ramiro Cortés, está involucrado en una investigación por uso de información privilegiada. Si ella sigue usando su empresa para dañar, puede terminar perdiéndolo todo. Leonardo colgó, apretando el celular con fuerza. No le gustaban los enfrentamientos, pero esta vez no iba a quedarse cruzado de brazos, no cuando sabía la verdad, no cuando alguien que ya había sufrido tanto estaba siendo atacada por puro capricho. A la mañana siguiente, se presentó en la oficina de Daniela sin avisar. Traía en una carpeta todos los papeles que Javier le había enviado por correo esa misma madrugada. Entró sin tocar la puerta. Ella estaba sentada con un cliente, pero lo despidió de inmediato al verlo entrar con esa cara. «Leo, qué sorpresa», dijo, acomodándose el saco. «Vengo a devolverte tu basura», dijo él, arrojando la carpeta sobre su escritorio. Daniela la abrió. Sus ojos se movieron rápido. Al ver los nombres, las firmas, las pruebas, su rostro cambió. «¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Lo importante es que ya sé quién eres tú, y lo que hiciste para destruir a una persona que no te ha hecho nada. ¿Así vas a defenderla? ¿A esa mujer? ¿A una exconvicta? ¿A una mujer honesta que no se esconde detrás de trajes ni oficinas? ¿A alguien que mi hija quiere más que a nadie? Y a la única que ha tenido el valor de enfrentar su pasado sin miedo, cosa que tú nunca podrías hacer». Daniela se puso de pie, molesta. «No me hables así, Leo. No lo permito». «¿Y yo qué crees que permití? ¿Que metieras las manos en mi casa, en la vida de mi hija, solo porque no te gusta ver que ya no formas parte de ella? ¿Qué clase de persona hace eso?». Ella quiso responder, pero no pudo. «Te lo advierto, Daniela. Si vuelves a acercarte a Claudia o a Sofía, o si sigues sacando información privada para hacerte la poderosa, te voy a denunciar. Y esta vez no vas a salir bien parada. No tienes pruebas de que fui yo. Las tengo. Y no estoy solo. Un abogado ya está trabajando en eso. Créeme, lo mejor que puedes hacer es alejarte». Daniela apretó los dientes, pero no dijo nada. Leonardo salió sin darle tiempo de reaccionar. Lo único que dejó atrás fue su olor a rabia contenida. Horas después, la noticia empezó a circular por ciertos círculos de empresarios. Daniela Villaseñor estaba siendo investigada por mal uso de datos confidenciales. Su inversionista extranjero canceló el acuerdo. Su socio se deslindó públicamente. Y su nombre, que antes abría puertas, ahora empezaba a sonar con duda, con sospecha, con desconfianza. En casa, Leonardo le contó todo a Claudia. Ella no se alegró, no celebró, solo bajó la mirada. «Nunca quise destruirla. Y no lo hiciste, solo te defendiste». Ella se cayó sola. «¿Ya no va a molestarnos? No. Y si lo intenta, esta vez no la vas a enfrentar sola». Claudia sintió un nudo en la garganta. Leonardo le tomó la mano. «Ya no estás sola. ¿Está claro?» «Sí», respondió ella, con una sonrisa chiquita pero fuerte. «Clarísimo». Sofía, desde el pasillo, los vio tomados de la mano. No dijo nada. Solo regresó a su cuarto con una sonrisa en la cara y su peluca bailando a cada paso. Y en otra parte de la ciudad, en una oficina que antes era símbolo de poder, Daniela se quedó sola, por primera vez en mucho tiempo, sin control, sin aliados, sin poder mover las piezas. Esta vez no ganó. Esta vez su juego se le volteó. Y lo que más le dolía no era haber perdido. Era saber que Leonardo ya no iba a mirarla nunca más. Los días pasaban más tranquilos después de la caída de Daniela. Todo parecía calmarse. No hubo más sobres,
ni llamadas raras, ni mensajes extraños. La casa por fin recuperaba un poco de esa paz que tanto había costado encontrar. Claudia y Leonardo hablaban más seguido, no siempre de cosas profundas, pero sí con esa cercanía que ya no necesitaba explicación. Sofía estaba feliz. Jugaba más, dibujaba más, incluso empezó a preguntar cuándo podía volver a ir a la escuela, aunque fuera solo por un día. Y sin embargo, Claudia no se sentía del todo bien. Había algo en su pecho que no la dejaba estar tranquila, una sensación extraña, como si ya no supiera si estaba en el lugar correcto. No porque no los quisiera, al contrario, era justo eso lo que la tenía confundida. Se había encariñado demasiado, con Sofía, con Leonardo, con esa casa que ya sentía suya, aunque no lo fuera. Y eso, en vez de hacerla sentir feliz, le daba miedo. Una noche, después de cenar, estaba en la cocina recogiendo los platos cuando Leonardo entró con 2 tazas de té. «Pensé que te vendría bien uno», dijo, dejándola sobre la barra. «Gracias», respondió ella con una sonrisa pequeña. Se quedaron ahí, en silencio, tomando el té, hasta que Claudia habló. «Leo, he estado pensando en algo». Él la miró, atento. «Tal vez ya es momento de que me vaya». La frase cayó como un balde de agua fría. Leonardo dejó la taza sobre la barra, sin decir nada al principio. ¿Por qué? Porque siento que estoy cruzando una línea. Ya no soy solo una empleada. Y eso puede traer problemas. ¿Problemas para quién? Para todos. Para ti. Para Sofía. Para mí también. No quiero que algo tan bonito termine mal solo porque no supimos poner límites. Leonardo la miró, serio. ¿Y si yo no quiero que te vayas? No se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que es mejor para todos. ¿Y quién decide eso? Yo estoy tratando de protegernos, aunque me duela. ¿Protegernos de qué, Claudia? De lo que venga después, de los comentarios, de la gente, de todo eso que empieza cuando alguien como yo se mete en la vida de alguien como tú. ¿Y qué somos tú y yo? Claudia bajó la mirada. No supo qué responder, porque si decía lo que sentía, era como soltar todo. Pero si no lo decía, se lo iba a guardar para siempre. Somos 2 personas con historias complicadas, respondió al fin, y una niña en medio que ya perdió demasiado. Sofía te adora, y yo a ella, pero eso no basta. No puedo quedarme solo por cariño, ni por costumbre. Leonardo se acercó, dolido. ¿Y qué hay de lo que hemos construido? ¿De lo que sentimos? Claudia lo miró con los ojos húmedos. Lo que siento por ti no lo voy a negar, pero eso no significa que esté lista para vivirlo. Leonardo se quedó en silencio. Entonces, ¿ya lo decidiste? Claudia asintió despacio. Me voy el fin de semana. Quiero terminar la semana con Sofía. Despedirme bien, sin dramas. Leonardo apretó los labios. No la detuvo. No insistió. Solo asintió con la cabeza. Esa noche, en su cuarto, Claudia lloró en silencio. No era tristeza común. Era esa mezcla de dolor y amor que se da cuando uno sabe que está renunciando a algo bueno por proteger algo más grande. Y ese algo era la niña. Al día siguiente, Sofía notó algo distinto. ¿Por qué estás tan callada?, le preguntó mientras veían una caricatura. Claudia no supo qué decir, pero la niña insistió. ¿Estás enferma? No, mi amor. Solo estoy pensativa. Mi papá también. Hoy no quiso decirme que soñó. Claudia sonrió. Hay sueños que se quedan adentro, nada más. Sofía la miró con sus ojos grandes. ¿Tú vas a irte? Claudia tragó saliva. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Pero lo siento. Se hizo un silencio incómodo. ¿Es por mi papá? No, es por mí. A veces uno tiene que irse, aunque no quiera, para no lastimar más adelante. Sofía bajó la mirada. No quiero que te vayas. Yo tampoco quiero. Pero hay cosas que no podemos controlar. La niña se levantó sin decir nada y fue a su cuarto. Cerró la puerta con cuidado. Claudia la siguió después de unos minutos, pero no entró. Se quedó del otro lado, con la mano apoyada en la madera, escuchando cómo lloraba bajito. Leonardo, desde su estudio, lo escuchó también. Subió, pero no interrumpió. Solo se quedó afuera, sintiendo que algo dentro de él se quebraba también. Esa noche nadie durmió bien. El viernes, Claudia preparó el desayuno con más cuidado de lo normal. Hizo pan francés con canela, frutas en forma de corazón y una jarra entera de jugo natural. Leonardo bajó con cara de no haber dormido. Sofía también estaba seria. Se sentaron los 3, como siempre, pero ninguno tocó la comida al principio. ¿Te vas mañana?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Claudia asintió. ¿Vas a volver? No lo sé. Leonardo se levantó de la mesa sin decir nada. Fue a la sala. Se sentó solo, mirando la nada. Sofía corrió tras él. «Haz algo, papá. No la dejes ir». Él la abrazó fuerte. «No depende solo de mí, hija». «Entonces, ¿ya la vamos a perder?». Leonardo la miró con lágrimas en los ojos. «Tal vez no la perdamos,
Tal vez solo se esté dando un tiempo. Pero yo no quiero tiempo. Yo la quiero aquí. Todos los días. Claudia, desde la cocina, escuchaba todo. Y por dentro, su corazón estaba dividido entre quedarse y salir corriendo. El sábado amaneció con un silencio extraño en la casa. No era como esos días de descanso donde el tiempo se sentía suave, como cuando no hay prisa. No, ese sábado tenía un aire espeso, como si todos ya supieran que algo iba a pasar, aunque nadie pudiera decir exactamente qué. Claudia se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no preparó desayuno. Se sentó en el borde de la cama con la maleta ya lista. Solo tenía un par de cambios de ropa y sus cosas personales, nada más. No había mucho que empacar, pero le dolía igual. Ese cuarto, pequeño y sin lujos, se había vuelto su refugio, y ahora estaba por dejarlo, aunque el cuerpo no quisiera. Apenas eran las 8 de la mañana cuando Leonardo tocó su puerta. No llevaba palabras en la boca, solo un gesto cansado. Claudia abrió sin hablar. Él entró, se quedó parado un momento, luego se acercó. «Sofía no se ha levantado», dijo él en voz baja. «La escuché quejarse en la madrugada. Pensé que era una pesadilla». Claudia se puso de pie de inmediato. «¿Fiebre? No lo sé. No quiso que la tocara». Salieron del cuarto y subieron rápido a la habitación de Sofía. La niña estaba hecha un ovillo bajo las cobijas, sudando. Tenía las mejillas encendidas y la frente húmeda. Claudia se sentó a su lado. Le tocó la frente y sintió el calor al instante. «Tiene fiebre alta», dijo con tono firme. Leonardo se acercó, preocupado. «¿La llevamos al hospital?» «Sí, pero primero hay que bajarle la fiebre como podamos». Claudia se movía con una seguridad que a Leonardo le sorprendía. Fue por una toalla, preparó agua tibia, mojó la tela y empezó a pasársela por el cuello y las axilas con cuidado. Sofía se quejaba bajito, sin abrir los ojos del todo. «Tranquila, mi amor, ya estoy aquí», le decía, una y otra vez. Leonardo, al verla actuar así, supo que ya no podía dejarla ir. Media hora después, ya estaban en el hospital. Los doctores que conocían el caso de Sofía los recibieron de inmediato. Le hicieron análisis, revisaron signos y confirmaron lo que Claudia ya sospechaba. Había tenido una recaída. Su sistema inmune estaba débil, más que de costumbre. Una infección leve se le había complicado y eso era peligroso, muy peligroso. «Hay que dejarla en observación. Quizá unos días», dijo el médico, con tono serio pero tranquilo. Leonardo asintió. Claudia también. Sofía no decía nada. Tenía los ojos entrecerrados y un gesto de cansancio profundo, como si su cuerpecito ya no pudiera pelear más. La internaron en un cuarto individual. Claudia no se separó de ella. Leonardo tampoco. Se turnaban para mojarle la frente, para leerle cuentos, para hablarle despacito aunque ella apenas respondiera con movimientos leves. En un momento de la tarde, Claudia se quedó sola con Sofía. Leonardo había bajado a buscar café. La niña abrió los ojos. Apenas. «¿Te ibas a ir?», preguntó con voz débil. Claudia se quedó helada. «¿Quién te dijo eso?». «Yo escuché. El jueves». Claudia se acercó más. Le tomó la mano, que ahora estaba tibia, frágil. «Sí, iba a irme, pero ya no». «¿Por qué no?». «Porque tú me necesitas, y yo a ti». Sofía cerró los ojos un momento. Luego los abrió otra vez. «No me dejes, por favor». Claudia se le quebró el alma. Le acarició el rostro con ternura. «Nunca. Aquí me voy a quedar». En ese momento entró Leonardo. Traía 2 cafés en las manos, pero al ver la escena, los dejó sobre la mesa sin decir nada. Solo se acercó. Claudia se puso de pie, dándole espacio. «¿Te dijo algo?», preguntó él. «Sí, que no me vaya». Leonardo se le quedó viendo. «Yo tampoco quiero que te vayas». Claudia lo miró con los ojos llenos de emoción, pero también de cansancio. No por falta de fuerza, sino porque el corazón ya no aguantaba tanta montaña rusa. Esa noche se quedaron los 3 en el hospital. Leonardo en una silla al lado de la cama, Claudia en otra, con una manta que una enfermera le prestó. No durmieron mucho. Cada vez que Sofía se movía, abrían los ojos, pero lo hacían juntos, sin turnarse, sin separarse. En la madrugada, cuando el hospital estaba en su punto más callado, Leonardo le habló a Claudia en voz baja. «Me di cuenta de algo». «¿Qué?». «Que no quiero esta vida sin ti. No solo por Sofía, por mí, porque cuando tú estás, todo se siente distinto». Claudia bajó la mirada. «¿Y qué vamos a hacer con lo que ya está hecho?». «Nada, vamos a empezar de nuevo». Pero esta vez, sin miedo, ella lo miró. No necesitaba más palabras. Lo entendió todo. A la mañana siguiente, el doctor entró con una sonrisa discreta. «La fiebre bajó. Respondió bien al antibiótico. Ahora hay que esperar que siga así». Claudia suspiró. Leonardo le apretó la mano con fuerza. Sofía seguía dormida.
pero su cara ya no tenía esa expresión de dolor. Era como si el cuerpo supiera que el peligro estaba pasando, como si también ella, en su corazón de niña, supiera que ya no iba a estar sola nunca más. Y Claudia, por fin lo entendió. Ese era su lugar, no había duda. El hospital tenía esa calma falsa que da el cansancio. Eran casi las 2 de la madrugada y todo estaba en silencio, salvo por los ruidos suaves de los monitores y las ruedas de las camillas al fondo del pasillo. En el cuarto, la luz era tenue. Sofía dormía profundamente, con las mejillas más pálidas pero la respiración tranquila. Su peluca estaba doblada sobre la mesa. Abrazaba a su peluche con fuerza, como siempre que sentía que algo podía salir mal. Claudia estaba sentada al lado de la cama, con la cabeza recargada en el borde del colchón, dormitando. Leonardo, en la silla junto a ella, la observaba en silencio. Tenía la espalda rígida, pero el corazón suave. Después de todo lo que había pasado, verla ahí, tan cerca de su hija, tan entregada, lo hacía sentir algo que no se podía explicar con palabras. Solo lo sabía. No había otra persona en el mundo que pudiera estar ahí en ese momento con él. Nadie más. Solo ella. Se inclinó despacio y le rozó el hombro con los dedos. Claudia abrió los ojos, algo desorientada, pero enseguida volvió en sí. «Perdón, me quedé dormida», murmuró. «No pasa nada», contestó él. «Te lo mereces. No has parado en todo el día». Claudia estiró los brazos con cuidado para no hacer ruido. Miró a Sofía, luego a Leonardo. «¿Cómo te sientes?» «Roto y agradecido. Las dos cosas». Ella sonrió apenas, con los ojos cansados. «Yo también». Leonardo se levantó de la silla, caminó hasta la ventana del cuarto y se quedó viendo las luces de la ciudad a lo lejos. Después de unos segundos, habló. «Cuando Camila murió, juré que nunca más iba a querer a nadie, que no valía la pena, que todo era un riesgo». Claudia se quedó quieta, solo lo escuchaba. Me encerré en el trabajo, en los tratamientos de Sofía, en esa rutina que no dejaba espacio para nada. Pensé que era lo correcto, que así estaba protegiéndonos a las dos. Pero lo único que hice fue empujar todo lo bueno hacia afuera. Claudia respiró hondo. Lo entendía más de lo que él imaginaba. «Y entonces llegaste tú», dijo él, dándose vuelta. «Y no me gustó. Me resistí. Me enojé contigo por hacerme sentir otra vez. Porque tú hiciste que todo cambiara sin pedir permiso. Yo tampoco planeaba sentir nada, Leo. Solo vine a trabajar, pero tu hija me cambió. Y tú también». Se hizo un silencio largo, de esos que no incomodan, pero que cargan todo lo que todavía no se dice. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó ella con voz suave. Leonardo se acercó, se sentó en la orilla de la camilla, cerca de ella, le tomó la mano, sin apuro. «Va a pasar lo que tú quieras que pase, pero lo único que yo sé es que no quiero que te vayas. No quiero seguir esta vida sin ti cerca, porque te quiero, porque lo siento, porque es real». Claudia lo miró directo a los ojos. No había duda. No había miedo, solo verdad. «Yo también te quiero, mucho, pero no quiero ser un secreto, ni un algo que pasó. No quiero que esto se quede a la mitad». Leonardo apretó su mano un poco más. «No va a quedarse a la mitad, te lo prometo. Voy a enfrentar lo que sea, pero no voy a soltarte». Claudia se quedó en silencio unos segundos, luego asintió despacio. «Entonces, no me sueltes nunca». Leonardo la miró, y sin decir una palabra más, se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave, tranquilo, sin prisa. No era de esos de película, con música fuerte ni giros dramáticos. Era un beso sincero, un beso de personas cansadas pero llenas de amor. Un beso que decía más que todo lo que habían hablado hasta ahora. Cuando se separaron, Claudia se le quedó viendo con los ojos brillosos, no por tristeza, por todo lo que ese momento significaba. «¿Y si Sofía despierta y nos ve así?», preguntó ella con una sonrisa tímida. Leonardo volteó hacia la cama. Sofía seguía dormida, con el ceño relajado y el cuerpo tranquilo. «Ella ya lo sabe, lo supo antes que nosotros». Claudia apoyó la cabeza en su hombro. Así se quedaron, un rato, sin moverse, viendo cómo la ciudad dormía y cómo, por primera vez en mucho tiempo, en ese cuarto no había miedo, solo paz. Horas después, cuando amanecía, Sofía abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Claudia y a su papá dormidos en las sillas, tomados de la mano. No dijo nada, solo sonrió. Cerró los ojos otra vez y abrazó más fuerte a su peluche, porque cuando el amor es real, se nota. Habían pasado 5 días desde que Sofía fue internada. Cada día era una mejora chiquita, pero segura. La fiebre había bajado por completo. Los análisis empezaban a mejorar y su ánimo también. Volvía a reír, a pedir juegos, a molestarse cuando la regañaban por querer levantarse sin permiso. Todo eso era señal de que volvía a ser ella. Leonardo y Claudia seguían ahí, todo el tiempo.
Se turnaban para bañarse, para dormir unas horas, pero nunca la dejaban sola. El hospital ya parecía casa. Los doctores y enfermeras ya sabían sus nombres, sus gustos y hasta qué tipo de café tomaban. A nadie le molestaba que se quedaran. Al contrario, todos sabían lo que estaba pasando. Todos sentían que ahí había algo especial. Una tarde, mientras Sofía dormía con la televisión bajita y una muñeca en el brazo, Claudia salió a estirar las piernas. Caminó hasta el buzón del hospital, donde a veces dejaban correspondencia para los pacientes o familiares. Nunca llegaba nada, pero ese día, al abrirlo, vio un sobre beige con su nombre escrito en tinta azul, sin remitente. Lo tomó con cuidado, como si pesara. Se quedó mirándolo un rato largo, sentada en la banca del pasillo. Luego lo abrió despacio. El papel de adentro estaba doblado con cuidado. Era una hoja sencilla, sin membrete, pero lo que decía la dejó sin aire. A quien corresponda, después de la última revisión del caso de Ricardo Esquivel, se han encontrado pruebas nuevas que confirman su autoría total en los fraudes cometidos entre los años 2013 y 2015. En dichas pruebas, se demuestra claramente que la señora Claudia Gómez fue utilizada sin su conocimiento como parte del esquema de desvío de fondos, quedando totalmente desligada de cualquier participación voluntaria. Este documento puede ser usado por la señora Gómez como prueba legal para la solicitud de eliminación de antecedentes en su expediente personal. Atentamente, Unidad de Revisión de Casos Cerrados, Centro de Justicia Federal. Claudia se quedó quieta. No supo si reír o llorar. Sus manos temblaban. Miró el sello al final de la hoja. Lo tocó con la yema del dedo. Era oficial. Era real. Su nombre, por fin, estaba limpio. Se quedó ahí unos minutos más. No podía dejar de ver esa hoja. No era solo un papel. Era libertad. Era una nueva oportunidad. Era como si, de pronto, alguien le hubiera quitado de los hombros una carga que llevaba años arrastrando, una cadena que parecía eterna. Volvió al cuarto sin decir nada. Leonardo estaba sentado en la cama, haciendo un dibujo con Sofía. Las dos reían bajito. Claudia se detuvo en la puerta. Se quedó ahí, mirándolos. Por primera vez, pudo verse ahí para siempre. No como invitada, no como alguien que se estaba colando en una historia ajena, sino como parte de esa familia que había nacido sin aviso. Leonardo levantó la mirada. ¿Todo bien? Claudia no respondió. Solo entró despacio y le entregó el papel. Él lo leyó sin hablar. Al principio frunció el ceño, tratando de entender. Luego, mientras avanzaba en las líneas, su cara fue cambiando. Para cuando llegó al final, la emoción ya le había subido al pecho. ¿Esto es lo que creo que es? Sí, dijo Claudia, con la voz quebrada. Ya no tengo antecedentes. Estoy limpia. Leonardo la abrazó sin pensarlo. Fuerte, largo, con los ojos cerrados, como si al hacerlo pudiera ayudarle a soltar todo lo que había llevado dentro tanto tiempo. Te lo mereces. Cada palabra de esa carta te la ganaste con todo lo que eres. Tardó mucho, pero llegó, y llegó en el momento justo. Sofía se les quedó viendo, confundida. ¿Por qué se abrazan así? Leonardo sonrió. Porque Claudia recibió una buena noticia. Ya nadie va a decir cosas feas de ella. Sofía se acercó al borde de la cama. ¿Y eso significa que se va a quedar para siempre? Claudia la miró. Se agachó frente a ella. ¿Tú quieres que me quede? Sí. Quiero que vivas con nosotros, que me sigas haciendo trenzas, que cantes conmigo, que estés en mi graduación cuando salga de tercero y también cuando cumpla 15. Claudia rió, con lágrimas en los ojos. Eso es mucho tiempo. Pues entonces quédate todo ese tiempo. Leonardo se agachó a su lado. ¿Y tú qué dices? Claudia no respondió de inmediato. Solo los abrazó a los dos al mismo tiempo. Digo que sí. Esa noche no hubo celebración con globos, ni cena elegante. Solo hubo paz. Esa paz rara que se siente cuando por fin las cosas caen en su lugar. Cuando uno ya no tiene que esconderse, ni huir, ni explicar tanto. Leonardo llamó a Javier, su amigo abogado, para agradecerle. Él le confirmó que el documento era oficial, y que en cuanto Claudia lo entregara en las oficinas correspondientes, su nombre quedaría limpio en todos los registros. 0 antecedentes, 0 sospechas, 0 marcas. Empiezas de cero, Claudita, dijo Javier en la llamada, pero con toda la experiencia del mundo encima. Gracias, le respondió ella con voz emocionada. No sé cómo agradecerte. Solo prométeme que vas a ser feliz. Colgó, y se quedó un rato mirando el teléfono. Leonardo se acercó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Claudia lo pensó unos segundos. Voy a hacer lo que siempre soñé, vivir en paz. Pero esta vez, no sola. ¿Conmigo? Contigo. Y con Sofía. Leonardo le acarició el rostro. No te imaginas lo feliz que me hace eso. Y a mí, lo que me hace es sentirme libre por primera vez. Libre de verdad.
Se abrazaron en silencio, mientras Sofía dormía otra vez. En la mesita, el papel seguía ahí, doblado. No hacía ruido, no brillaba, pero lo había cambiado todo, porque a veces, lo que uno espera toda la vida, llega en un sobre sin nombre, justo cuando más se necesita. Era domingo y el sol por fin había salido con ganas. No como esos rayos pálidos de los días anteriores. No, esta vez se sentía fuerte, directo, como si hasta el clima supiera que algo había cambiado. El hospital olía a limpio, y en el cuarto 204 ya no había tensión. Solo luz, ventanas abiertas, y hasta un jarrón con flores que alguien dejó en la puerta sin firmar. Sofía estaba de mejor humor. Desayunó sin quejarse. Vio caricaturas toda la mañana, y hasta quiso jugar con unas figuras de plástico que le había traído una enfermera. Claudia le trenzó el poco cabello que empezaba a salirle otra vez, y aunque era poquito, la niña se sentía hermosa. Leonardo miraba todo desde la silla. Tenía los brazos cruzados, pero la expresión relajada. Llevaba días durmiendo poco, pero en sus ojos no había agotamiento, había paz. Hoy parece que por fin todo vuelve a su lugar, dijo en voz baja. Claudia se acercó con una bandeja. ¿Quieres café? Siempre. Ella le sirvió, sin necesidad de preguntar cómo lo quería. Ya lo sabía. ¿Y tú cómo estás?, le preguntó él, después de tomar un sorbo. Claudia lo pensó un segundo. Distinta, como si estuviera empezando una vida nueva, pero con los mismos zapatos de siempre. Leonardo sonrió. Entonces vamos a comprarte unos nuevos. Ella soltó una risa leve, pero sincera. Sofía los miraba desde la cama. ¿Van a ser novios o qué?, dijo, sin filtro. Ambos se rieron. Claudia se acercó y le dio un beso en la frente. ¿Y sí? Entonces quiero ser la dama de honor cuando se casen. Leonardo se tapó la cara con la mano, fingiendo vergüenza. Claudia solo miró al cielo. Más tarde, el doctor entró con una hoja en la mano. Buenas noticias. La señorita Sofía puede irse mañana a casa. ¿De verdad?, dijeron los tres al mismo tiempo. Claro, solo necesitamos que pase la noche en observación y firmamos el alta en la mañana. Sofía brincó en la cama, feliz. Claudia le acomodó las cobijas. Leonardo le agradeció al doctor con un apretón de manos. Entonces, ¿mañana vuelve todo a la normalidad?, preguntó la niña. Sí, respondió Claudia, pero una normalidad distinta. ¿Cómo distinta? Con una familia nueva. Sofía se quedó callada. Luego sonrió con los ojos cerrados. Me gusta eso. Esa noche, ya con las luces apagadas y la niña dormida, Leonardo y Claudia salieron un momento al pasillo. Caminaron en silencio. El hospital estaba casi vacío. Solo se escuchaba el pitido lejano de los monitores. No quiero que regreses al cuarto de servicio, dijo Leonardo, deteniéndose junto a la ventana. ¿Cómo? A partir de mañana, quiero que vivas con nosotras. Pero no como empleada, como parte de la familia, como mi pareja. Claudia lo miró, sorprendida. ¿Estás seguro? Estoy más seguro de esto que de cualquier cosa que haya decidido en mi vida. Y si la gente empieza a hablar, que hablen. La gente siempre habla, pero tú y yo sabemos la verdad, lo que hemos vivido, lo que sentimos. ¿Y Sofía? Ya nos bendijo. ¿O no escuchaste lo de la dama de honor? Claudia bajó la mirada, conmovida. No quiero que creas que estoy aceptando por necesidad. No lo creo. Estoy pidiendo esto porque tú ya formas parte de nuestra historia. Porque sin ti, esta historia ya no tiene sentido. Ella respiró profundo, y luego asintió. Entonces sí, me quedo, pero como yo soy, con todo lo que tengo, con mis heridas, mis errores, mis ganas de ser feliz. Así te quiero, tal cual. Se abrazaron largo rato. El pasillo estaba solo, pero parecía que todo el mundo los estaba aplaudiendo en silencio. Al día siguiente, temprano, salieron del hospital. Sofía fue la última en salir del cuarto. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Gracias por cuidarme. Cuarto feo. Pero ya me voy con mi familia. Leonardo cargó la maleta. Claudia tomó la bolsa con los medicamentos. Y así, los tres salieron juntos, como una unidad que no necesitaba títulos, solo amor. En la casa, todo parecía igual, pero no lo era. Claudia ya no durmió abajo. Esa misma tarde, Leonardo le mostró un cuarto junto al de Sofía. Este es tu espacio, para cuando quieras estar sola, para cuando necesites respirar. Y sí prefiero dormir contigo. Entonces solo toca la puerta. Ella sonrió. Sofía corrió por la casa como si la estuviera conociendo por primera vez. Pidió enchiladas para la cena. Claudia las hizo con la receta de su mamá. Leonardo se las comió todas sin protestar. Esa noche, después de cenar, los tres se sentaron en la sala a ver una película. No duraron mucho despiertos. Sofía se quedó dormida entre los dos. Leonardo la cargó en brazos y la subió a su cuarto. Claudia los siguió. Al acostarla, Sofía murmuró medio dormida. ¿Mañana vamos a ser familia otra vez?
Sí, le susurró Claudia. Mañana, y todos los días que vengan. Y la niña sonrió con los ojos cerrados. Leonardo y Claudia bajaron otra vez, pero ya no regresaron al sofá. Esa noche, durmieron juntos por primera vez, sin culpa, sin dudas, solo con amor, y con la certeza de que la vida puede dar un giro completo, cuando menos lo esperas. Pasaron 4 meses desde que Claudia decidió quedarse. 4 meses que parecieron años de tanto que cambió todo. Sofía volvió a la escuela, con cubrebocas, su peluca nueva, y una sonrisa que ya no se borraba. Leonardo reorganizó sus negocios para trabajar desde casa al menos la mitad de la semana. Ya no quería perderse ni un solo desayuno, ni una sola tarde de tareas, ni ninguna noche de películas. Claudia, sin títulos ni etiquetas, se convirtió en el centro del hogar. Era quien unía, quien sanaba, quien daba el último abrazo antes de dormir. Vivían en paz, por fin, hasta que un lunes por la tarde sonó el timbre. Claudia estaba sola en casa. Sofía estaba en clases. Leonardo, en una junta por videollamada en la oficina del segundo piso. Al abrir la puerta, vio a una mujer de unos 50 y tantos años, bien vestida, maquillaje sutil, expresión seria. Llevaba un sobre en la mano. ¿Claudia Gómez?, preguntó con voz clara. Sí, soy yo. Necesito hablar contigo. Es sobre tu hija. Claudia se quedó helada. ¿Perdón? No te asustes. No vengo a hacerte daño. Solo necesito que hablemos. ¿Puedo pasar? Claudia dudó, pero algo en los ojos de esa mujer le decía que no mentía, que no venía con malas intenciones. Está bien. Pase. Se sentaron en la sala. La mujer dejó el sobre la mesa. No lo abrió. Me llamo Teresa. Teresa Esquivel. Soy la hermana de Ricardo. Claudia se tensó. No vengo de parte de él. De hecho, tampoco sé dónde está. No lo he visto desde hace años. Pero, hace poco, al limpiar la casa de mi madre que falleció, encontré una caja con papeles, cartas, cosas viejas, y dentro de esa caja estaba este sobre. Claudia lo miró sin moverse. Es una carta que él dejó, escrita a mano, con fecha del año en que lo metieron preso por primera vez. Está dirigida a ti, pero nunca te la envió. Mi mamá la guardó. Supongo que pensó que era mejor que nunca la vieras. Claudia tragó saliva. ¿Y por qué me la traes ahora? Porque creo que tienes derecho a saber la verdad. Toda. Yo leí la carta, y aunque no me corresponde meterme, hay algo ahí que puede cambiarlo todo. Claudia tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Era una hoja vieja, doblada en 3 partes. El papel estaba algo manchado. Lo reconoció de inmediato. Era la letra de Ricardo. Esa letra fea, descuidada, con trazos apurados. Respiró profundo y empezó a leer en voz baja. Claudia, si estás leyendo esto, supongo que ya no hay vuelta atrás. Nunca quise arrastrarte a todo esto. Empezó como un favor. Luego fue una mentira. Después otra. Y otra. Cuando quise darme cuenta, ya estabas metida hasta el cuello, y yo no supe cómo sacarte. Perdón por no haber sido lo suficientemente hombre para protegerte. Perdón por no decirte esto antes. Pero hay algo más que no sabes. Y si algún día tengo el valor de contártelo, tal vez me odies menos. Antes de que todo esto explotara, la niña que tuviste, la que creíste haber perdido en aquel hospital, no murió. Yo la entregué. Sé que esto es una traición imperdonable, que no hay forma de justificarlo, pero lo hice porque tenía miedo, porque creí que tú te ibas a alejar, que ibas a denunciarme. Pensé que si tú te hundías en el dolor de perder a la bebé, te olvidarías de todo lo demás. Y sí, fui un cobarde. La dejé en una clínica privada. Pagué porque no preguntaran nombres. Una monja se hizo cargo. No sé qué pasó después. Solo sé que, si alguna vez lees esto, tal vez puedas buscarla. Tal vez todavía puedas encontrarla. Y si no me perdonas, está bien. Solo quería que supieras que no murió. Ricardo. Claudia dejó caer la carta sobre sus piernas. No podía respirar. No podía hablar. ¿Esto es verdad?, logró decir. No tengo forma de comprobarlo. Solo tengo esa carta. Pero, si hay una mínima posibilidad de que sea cierto, pensé que tenías derecho a saberlo. Claudia se puso de pie, tambaleándose. Perdón, necesito un momento. Subió a su cuarto, con la carta en la mano. Cerró la puerta. Se sentó en el piso. Y lloró. Lloró como no había llorado en años. No por tristeza, por confusión, por esa mezcla de esperanza y dolor que solo se siente cuando la vida te sacude el alma. Minutos después, Leonardo subió. ¿Todo bien? Claudia le entregó la carta sin decir una palabra. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, la miró. No preguntó si era cierto. No buscó lógica. Solo la abrazó. Vamos a buscarla, le dijo. ¿Y si ya no existe? ¿Y si fue otra mentira? Entonces lo sabremos juntos.
Pero si existe, vamos a encontrarla. Claudia apoyó la frente en su pecho. Le dolía el cuerpo, pero no podía ignorar eso. Esa noche, después de acostar a Sofía, hablaron en la cocina. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él. «Voy a ir a esa clínica. Voy a buscar a la monja. Voy a revolver cielo y tierra si hace falta. Pero no puedo quedarme sin saber». Leonardo asintió. «Estoy contigo, a cada paso». Claudia lo miró, con los ojos brillosos. «¿Y si la encontramos? ¿Y si tengo otra hija allá afuera? Entonces será una hermana para Sofía, y una hija para mí también». Claudia lo abrazó. La historia que parecía haberse cerrado acababa de abrir una nueva puerta, y detrás de esa puerta podía haber algo que jamás imaginó volver a tener. Otra hija, otra oportunidad, otro comienzo.